I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. ¿Aló? ¿Se me escucha bien, gentita bella? ¿Cómo están, gentita bella? Muchas gracias por estar aquí. Déjenme ver. Antes de... Listo, creo que ya está bien. Sí, gentita. ¿Cómo están, gentita? Muchas gracias por estar aquí. Verán, un saludito para el buen Naret. ¿Qué les iba a contar, gentita bella? Las nuevas optimizaciones, gentita. Pero que se me está desbugueando esto, gente. No puedo hablar bonito porque... No sé por qué se me están desconfigurando estas cosas, gente. A ver. Listo. Ya, ahí creo que está bien. ¿Me escuchan bien, gente? ¿Se ve bien la transmisión? Voy a tener que chequear algo antes de hacer las transmisiones porque no quiero que se vaya a perder nada. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí creo que se ve bien, ¿verdad? Renovación de PC. Saludos, Tony. Sí, gente. Ya toca renovar. Toca actualizar todo ya. Pero creo que ya va bien. Listo. Si se escucha bien, se ve bien. Perfecto. Solo que se me desconfigura esto. Pero bueno. Listo, gente. Bueno. Ahí me perdí un poco porque cuando se desconfigura algo, gente, como que uno se confunde un poco. Ya no es lo mismo la transmisión. Pero bueno, empecemos de nuevo.
Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Un saludito para todos. Espero que se la pasen muy bien en esta transmisión. Y sobre todo vamos a hablar sobre algunas optimizaciones que van a suceder en el juego, pero todavía no la han anunciado dentro del correo del juego. Esto, gente, me lo mandó un suscriptor, básicamente. Le mando un saludo, buen TX. Gracias a él, gentita bella, pues podemos, traerles esa transmisión. Porque este anuncio solo lo hicieron por un medio de red social del juego, que es por Facebook. Por Facebook ya saben que el juego tiene un grupo oficial del juego. Pueden ir a seguir esa página porque por ahí también mandan cosas anticipadas. Y ahí logramos ver eso, gente. Una optimización que estuvo muy escondida, podríamos decirlo así, porque está bien escondida. Y traen cosas muy novedosas. No solo el rally de 1 minuto, porque muchos preguntarán, Tony, ¿es cierto el rally de 1 minuto? Sí, gente, van a optimizar esa parte. Ya no vamos a estar esperando que las agrupaciones se llenen dentro de 5 minutos. Ahora, si es que tú tienes una alianza inactiva, vas a poder hacer un rally de 1 minuto y vamos a ver en qué situaciones aplica este rally de 1 minuto. También vamos a hablar bastantes cosas sobre optimizaciones y sobre todo, gente, parece que van a toquetear un poco a las hormigas de la selva frondosa, aunque el juego diga que estas hormigas van a tener el poder normal que usualmente suelen tener, pero parece ser que bien, van a estar más fuertes que antes, o como ya hemos visto en los reportes, o puede que las hayan nivelado un poco por añadir nuevas hormigas pay to win al juego, que ya se viene y se prevé que se vaya a añadir esto, ¿ok? Un saludito para todos, un buen saludo para Naret, Eric, Aldo, Nixon, John, Alejandro, Jesus, Jax MC, Armando Mejía, Gustavo, ¿quién más? Producciones, Jordan, Luis 14, Luis Vargas, el buen Legoshi, ¿quién me falta? JC Calixto, ¿cómo estás, Omar? Lechuga, Alejandro, Master Calif. Creo que ya están todos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Nicolás? Meruen, ¿cómo están? Bienvenidos, gente. José Hernández, Seriously, ¿cómo están, gentita bella? Creo que ya están todos. Perfecto, gente. Bueno, sin más preámbulos, más que todo, Extrones, ¿cómo estás? Bienvenido. No quería alargarles tanto, más que todo para que vayamos directamente al tema de la actualización. Déjenme solo organizo esto para que me puedan chequear de mejor manera y nos vamos, gente. No, acá reacciones. Hey. Listo, gente, creo que se ve bien, perfecto. Miren, esta publicación fue hecha hace 3 horas por parte de los administradores del juego. Y podemos ver una optimización que va a ser el 4 de marzo, ¿ok? Hoy estamos 2, pero es horario UTC. Así que lo estaríamos viendo, a ver, dentro del juego ya es 3. Entonces, lo estaríamos viendo el lunes, gente. Lunes después del reinicio estaríamos esperando hasta que sea las 7 o 7 y media UTC para que suceda esta optimización, ¿vale? Déjenme nomás, voy a sacar el chat de acá, ¿vale? Listo y listo, ahí estamos. Perfecto. Vamos a colocarlo por aquí. Para leerles el chat, gente. Listo, ahí estamos bien. Obed, ¿cómo estás? Bienvenidos. El buen Jack, ¿cómo están, gentita bella? Perfecto, verán. Les digo por qué estuvo muy camuflado esto de la actualización, porque esto es un nuevo contenido reciclado, o sea, es un nuevo contenido que ya conocíamos dentro del juego. Aquí pueden ver que recién están avisando que van a añadir las recompensas activas, que esto es lo que nosotros conocemos ahorita actualmente en el juego, donde podemos conseguir un insecto pay to win de forma gratuita. O puedes conseguir las 10 corazas o conchas exóticas, que ya sabemos los puntos. También aquí hablan sobre el tema del despertar de la armadura brillante. Esta nueva función de abrir 50 cofres a la vez cuando utilizas la forma de soldado. Y estas, gente, ya hemos visto en las actualizaciones. Hace mucho tiempo salió esto. No sé por qué lo quieren anunciar. Tal vez esto va a aparecer en unos nuevos servidores. Tal vez sea tema de actualizaciones para esos servidores, para jugadores que van empezando, pero lo que nos interesa es las optimizaciones, gente. Aquí es donde empieza lo bueno, ¿vale? Aquí es donde empieza lo bueno. Además de eso, por acá dice despertar de armadura brillante. No, armadura dorada, gente. O sea, ya conocen a Ghoul Armor. Si dije armadura brillante, gente, creo que estoy loco. No es armadura brillante, es la armadura dorada, ¿ok? O coraza dorada, como muchos le conocen, ¿ok? Coraza dorada. Listo, vamos por acá. Te dice que para los servidores que abrieron la vasta jungla, o sea, la selva frondosa,
Dice que esta hormiguita, la Castaneus y la hormiga plateada, aquí dice, mira, la hormiga Castaneus y la hormiga plateada, porque aquí dice Meronoplus castaneus y la hormiga plateada saharina han sido retiradas de la piscina exploradora de Session Hatch, ¿ok? Y se han añadido a la inflata y a la bicolor. Esto, gente, tendría que chequearlo dentro del juego. Déjenme abrir el juego, ¿ok? Déjenme abrir el juego. No estoy seguro qué hormigas son estas. La Castaneus y la plateada. Déjenme chequear esto. Voy a chequear. Porque, miren esto. La hormiga inflata. Sabemos qué hormigas son las nuevas hormigas de la selva frondosa. Y la hormiga bicolor. Lo que está diciendo es que se van a añadir a la piscina. O sea, a la sesión de... a la incubación normal. ¿Ok? Y te dice Session Explorer Hatch. Ay, no lo puedo poner en el idioma original para ver si es que está mal traducido, pero si es lo que yo deduzco, gente, posiblemente dos hormigas de la selva frondosa la van a añadir a la piscina. Qué raro, gente. Esto está un poco extraño. Déjenme chequear qué hormigas son. A ver, dice que son la Castaneus y la plateada. Ok. Veamos acá la incubación de las nuevas hormigas. Porque sí. Esta es la bicolor. Ah, la Castaneus y la plateada. Pero no veo la plateada. La hormiga plateada. Ah, saharina es. Bicolor. Saharina, ¿cuál será esa, gente? Qué raro está esto. Esta hormiga es la plateada sahariana. No saharina, sahariana. Piscina. Tal vez esté mal traducido. Pero dice que va a haber en la sesión, o sea, acá en la incubación de la temporada, está diciendo, posiblemente vayan a añadir, van a quitar dos hormigas y añadir dos, según dice esto, ¿ok? Veamos si es que hay otra saharina. No veo una que se llama así. Qué extraño el nombre, gente. A ver qué dice la gentita. Trata de mejorar eso, dice. Ok. No. Difícil. Bueno, acá te dice la Castaneus. Sabemos cuál es la Castaneus. Es esta. Ok, es esta. La Castaneus es esta. Ok. Y la hormiga plateada sahariana han sido retiradas. Van a retirar dos hormigas de la temporada, gente. ¿No será la hormiga platinoide o algo así? No sé, es que verás, se supone que es para los servidores que abrieron el evento. Y parece ser que van a quitar dos hormigas y van a mantener dos. O sea, no sé por qué dice se ha añadido la inflata y la bicolor. Acá tenemos la bicolor y la inflata es esta. Estas dos hormigas, gente, ya están en la incubación de la temporada, ¿ok? Pero parece ser que van a mantenerse dos y van a quitar dos. Tal vez sea esta, la de apoyo de transportadoras. Tal vez sea esta. Porque dice que van a mantener estas dos. A esto se refiere esto. Qué raro. Bueno, dice que van a quitar dos hormigas y se van a añadir dos. Pero estas ya están en la incubación de la temporada. O sea, aquí dice dentro de la Session Hatch. O sea, dentro de la incubación de la sesión. Ya están las cuatro hormigas. Pero esta hormiga plateada sahariana, no sé cuál será. Sahariana. Difícil, gente. Qué raro. El nombre está aquí un poco extraño. Pero tal vez sea por mal traducción del propio Facebook, gente. Puede ser. Y no me deja ver el idioma original. Parece ser que lo subieron tal vez ya en el idioma español. Y además mal traducido tal vez. Esa hormiga sahariana, ¿cuál será, gente?
Es la nueva arquera, Tony. La sahariana es la nueva arquera. O sea, hablas de la bombicina. A la bombicina la van a quitar, gente. ¿Por qué? Dice que van a retirar 2 hormigas. La Castaneus y la plateada, ¿ok? Han sido retiradas de la incubación de la temporada. Y se van a añadir la inflata y la hormiga bicolor. Bueno. Van a quitar 2 hormigas y van a mantener 2 gente. ¿Ok? Bueno, el buen Bean dice que la sahariana es esta. ¿Ok? Se ve muy de Sahara, dice por acá. Bueno, dice sahariana, ¿no? Pero tiene sentido. Ok, verán. Si van a hacer eso, va a estar muy mal. ¿Por qué será que no pueden poner nombres más fáciles? Dice, como los de la primera generación, exacto. Bueno, creo que es al inicio por tema de traducciones. Porque a los devs les da pereza hacerlo bien. Verán, no sé qué tan bueno sea esto. Esto lo vamos a ver una vez sea el 4 de marzo horario UTC, ¿ok? Ahí vamos a ver si realmente quitan estas 2 hormigas. Porque van a quitar la inflata y la bombicina. O sea, las 2 hormigas arqueras, gente. Si es que la sahariana es esta, ¿ok? Si es que es la sahariana, como dice, la hormiga sahariana. Bueno, no sé cuál será de por sí la sahariana, pero ok. Verán, lo que no tiene sentido es por qué van a quitar estas hormigas de la temporada. No tiene sentido. No entiendo por qué las quieren quitar si ya es complicado de conseguirlas. Tal vez las quieren quitar de la incubación suprema para que solo salgan esas hormigas en la incubación aquí de los... Cuando terminas el evento. Si ganas o pierdas, puedes conseguir las hormigas en los 5 primeros tiros. Que ustedes saben que es las recompensas de estos huevitos. Recompensas de temporada. Ustedes saben que les dan estos huevitos. Estos huevitos te aseguran en las 5 primeras incubaciones una hormiga de la temporada. Pero esto difiere mucho. Si ganas el evento tienes la posición de sacar las 6 hormigas del evento. Y si pierdes, la posición de sacar solo 3. Y parece ser que van a quitar de la incubación de la temporada 2 hormigas y van a mantener 2. ¿Ok? Parece que otras no las van a toquetear por ahora. Son malas por eso. No, es que si es que hablan de la bombicina. No estoy muy seguro si esta la sahariana sea la bombicina. Porque está un poco extraño el nombre. ¿Ok? Está un poco extraño el nombre. Pero bueno. Si hacen eso, gente, para los que van a ir por el nuevo meta de arqueras, va a estar muy F, gente. Les podría decir. Canet, ¿cómo estás? Bienvenido. Merium, ¿cómo están? Eguay, ¿cómo estás, gentita bella? Bienvenidos. Michael, ¿cómo están? Pon en inglés el juego, Tony. Pero ahí aparece Sahara. Y aquí dice sahariana. ¿Puede ser que sea la misma? No entiendo. Van a quitar 2, pero las otras ya están ahí, ¿no? No es como que las van a agregar. Es que a eso nos referimos. Por eso es que no entiendo bien. Puede que sea tema de error de traducción a la final. Quizás le ponen como hormigas pay to win. Posiblemente, no lo sé, gente. Pero bueno, si es que van a quitar 2 hormigas de la temporada y van a mantener estas 2, que es la inflata y la bicolor, gente, va a afectar mucho. Porque eso, si de por sí ya conseguir las hormiguitas de la selva frondosa es difícil, con esto mucho peor. Y yo que todavía estoy en la selva frondosa, no he tenido suerte y no me ha salido ninguna hormiga. Pero Tony, ¿qué pasa con las que ya la tienen? La mantienen, no hay problema. O sea, si tú ya sacaste la hormiga, no hay problema. El tema es por qué quieren sacar 2 hormigas. ¿Será porque están muy fuertes esas 2? Pero bueno, si es que estamos hablando de la plateada saharina, o sea, si es que es esa hormiga, la bombicina que la conocemos en español, puede ser, ¿no? Dice, no las arqueras, dice, si de por sí este evento no me agradó, ahora menos, dice por acá. Sí, van a alinear un poco esto, gente. Tony, el miércoles hoy me tocó la Gracilis, coraza, cristal dorada y muerte, despertar morado. Muy buena, Canet. Perfecto. A mí como jugador transportadora me conviene que hagan eso, dice. F por los que son tiradores. Puede ser, sí. Porque los que somos transportadores no van a tocar aro. Verán, ahora vamos a ver lo que se viene más adelante, más que todo. A ver si no se las terminan quitando, dice. Ya que veamos que los desarrollos son bien descarados. No creo que las quiten, gente. Ahí sería ya de más descarados ya.
Ahí sí hay que ponerle ya mucha presión en todas las redes que tengan. Ahí sería mucho si les quitan. Yuki, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Dice, pero dice que serán para los nuevos servidores, ¿no? O sea, esto de aquí solo para los servidores que abrieron el evento de la selva. Porque esto solo aplica para los que obviamente tenemos acceso a las nuevas hormigas nada más, ¿vale? Ahora, lo demás sí creo que aplica para todos los servidores. No estoy muy seguro, ¿ok? No estoy muy seguro, pero ya lo iremos viendo, ¿ok? Vean, aquí se vienen las nuevas noticias de optimizaciones. Se añade la opción de 1 minuto para reunirse contra la marmota, los lagartos, geckos y otras capturas que necesiten rally. Esto significa que también va a ser para el pangolín y otros bosses en un futuro que vayan a añadir, ¿ok? Esto es muy bueno. Pilas en esa parte, gentita bella. Va a haber agrupaciones de 1 minuto, así que ahora si ustedes tardaban 5, imagínate si nadie se unía, pues hacer 20 ataques a la marmota, gente, tomaba una eternidad por 5 minutos. Imagina, 20 ataques de 5 minutos es mucho tiempo, gente. Entonces, ahora tenemos, bueno, todavía no, hasta que sea obviamente el 4 de este mes, cuando suceda horario UTC, van a agregar este contenido, o una optimización donde va a poderse hacer agrupaciones de 1 minuto. O sea, ahora te va a tomar 20 minutos hacer 20 ataques a la marmota, si es que no se te une nadie a las agrupaciones. Imagínate, antes era 5 y era mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, ahora hacer lagartos y esto va a tomar mucho tiempo, y eso hace que optimices mucho tu tiempo en el juego, ¿ok? Esto favorece muchísimo a los que somos jugadores que solo queremos entrar a hacer misiones rápidas por falta de tiempo y listo, y sales del juego. Y cuando quieres volver, pues si tienes tiempo, ya le dedicas más tiempo al juego, ¿no? Entonces, favorece. Esto me hubiera gustado, gente, que desde hace mucho lo hubieran añadido. Desde hace mucho, porque esto sirve demasiado. No es que es así nada más, sí, ayuda demasiado, gente. Dice, deberían agregar un modo para intercambiar corazas de hormigas que tengamos repetidas. Es que no sé cómo funcionaría para que no abusen los jugadores, crack. Tony, ¿has hecho la marmota? Todavía no la haga, gente. No lo hago todavía. Dice, si eso existiera, todos teníamos hormigas pay to win con solo comprar una vez. No, es que si fuera hormigas pay to win king, ahí lo limitarían. Solo serviría para hormigas free to play más que todo. Para que lo cheque. Ahora sí, miren esto. Por acá vamos a ver. Dice, se ha elevado el nivel de estrella para el sistema de estrellas de piel de hormiguero. Va a aparecer otra estrella, gente. ¿Saben por qué? Porque al parecer ya vieron cuál es el primer jugador que ya tiene la nueva estrella. ¿Sí se dieron cuenta? Lo vimos en directo. Y es el tigre, gente. El tigre ya tiene la siguiente evolución de estrellas, que es la que le sale a los lados como unas llamas de fuego. Ahora va a aparecer otro nivel de estrella. Y al parecer no había otro nivel de estrella después de ese. Entonces, viendo que los desarrolladores, ahora un jugador, o no sé si hay varios ya, pero hasta ahora yo he visto que el tigre es el que tuvo la última estrella hasta ahora. Viendo que ya hay un jugador que alcanzó la última estrella, añadieron otro nivel más a las estrellas, gente. Esto, gente, para los que somos free to play es inalcanzable. Sí, para ser realistas hay que tener en cuenta de que necesitas quedar varias, o sea, casi siempre, no digo casi, siempre debes quedar top 1 de marmota desde que iniciaste tu cuenta. Y tener todas las skins que saca el juego para por lo menos tener la posición o la posibilidad de que con el tiempo tengas la posibilidad de tener esas estrellas. Que siendo free to play, gente, hablando la verdad, llegar a ese nivel es tal vez 20 años de juego, posiblemente. Entonces, Robot no había sacado la nueva estrella. Todavía no, porque Robot, tengan en cuenta que es del servidor 500. Entonces, como el tigre es del grupo 1, él creó su cuenta antes de que hubiera salido la cuenta de Robot. Entonces, por eso es que el tigre consiguió primero. Puede que haya otro jugador también dentro del grupo 1 que ya tenga también. O puede haber 2 jugadores que ya tengan esta estrella, pero como ahora no son muchos, pues de alguna manera, como ya alcanzaron el tope, van a añadir otro nivel más, ¿ok? Hay varios con esa estrella. ¿Qué dices, viejo gamer? ¿Cómo va a haber varios con esa estrella? Tal vez ves mal. Esa estrella es contadito los jugadores que tienen ahora. Tony, yo pensaba que deberíamos poder mover el pangolín al lugar cada día después del inicio. Muchos jugadores se quedan abrazados al pangolín y se desconectan. Aldo, yo no me preocupo mucho por las agrupaciones al pangolín. O sea, si es que estás lejos o corto, no hay problema.
Yo te hubiera dicho si acortaban el tiempo está bien. Así que no hay problemas. Dice, el Tigre está rompiendo todos los estándares de los servidores. Exacto, gente. Ya viendo que hay jugadores que alcanzaron el última estrella, añadieron otro nivel más. Entonces, es lo que hay aquí para que vayan chequeando. Ahora sí. Se dice, a ver acá, se ha eliminado el ambiente de temática invernal. Van a quitar la temática del invierno, gente, que ya estamos en marzo y se tardaron mucho ya a quitar la temática de invierno. Y es lo que van a eliminar este tema de como optimización, ¿no? Ahora te dice que las reglas del desafío para el duelo de reinas se han optimizado, ampliando el rango de oponentes desafiantes. No sé a qué se refiere a esto. Puede ser que ahora en el duelo de reinas ya no solo tengas que atacar 15 veces, tal vez ahora 20. O sea, 5 oportunidades más para atacar a más oponentes. A eso creo que se refiere. Porque a la final te dice que son reglas del desafío. Entonces, no sé si vaya a cambiar muchísimo la mecánica ahora del duelo de reinas. O sea, nos referimos a que no sé, ahora no entra en juego tal vez. Ahora entra en juego la velocidad de combate. O ya no entra en juego la vida, por ejemplo. Pueden turnar cosas así para ir probando cosas. Creo que lo que quieren ahora los desarrolladores es probar cosas en el duelo de reinas. Y ustedes tengan en cuenta que en el duelo, en los 3 tipos de apartados, la velocidad de combate no entra en juego. Eso lo pueden ver dentro de las reglas. En cualquier tipo de duelo no entra en juego la velocidad de combate. Por eso es que tú puedes ganar a un jugador muy fuerte si es que tus hormigas son de silencio y supresión. Puedes silenciar al enemigo porque tú atacas primero. El que ataca primero siempre activa primero, ¿ok? Estando en el duelo. En PvP ya es otra cosa. Ahí sí entra en juego la velocidad de combate. Entonces, con esto posiblemente cambien este tipo de reglas. No sé a qué se refiere mismo esto, pero te dice que van a ampliar el rango también de oponentes desafiantes. Tal vez de 15 sea 20. Posiblemente, y esto está interesante, ¿ok? Tal vez veremos el tema de las recompensas que sean diferentes, pero para los que no sepan a qué nos referimos, son esto al del duelo, gente. A esto del duelo. En los 3 apartados, más que todo se refiere al duelo de reinas específicamente, no al duelo de reinas de la gloria. Si te dice para el duelo de reinas, solo para el duelo de reinas, gente. Estos 2 duelos se van a mantener. Solo el duelo de reinas de la gloria lo van a modificar. Van a cambiar algunas reglas y sobre todo pues alguna mecánica diferente será ahora. Para hacerlo más atractivo. Entonces pilas en eso, ¿ok? Pilas en eso. Dice yo con mis 2 estrellas azules. Yo estoy con 3 moradas, gente. Y me falta mucho para las doradas. Es mucho tiempo. Dice por eso es para todos los servidores. Exacto, dice. Dice que pudieran mover la reina para mejorar la optimización del acomodo del diseño. Eso es algo bueno. Lo que dice Jack también es interesante. Tengan en cuenta que si ustedes quieren diseñar su hormiguero, no pueden mover la reina ni estos productores de hojas. ¿Se han visto? Estos productores de hojas o de agua, estos se mantienen, no se pueden mover. La reina y estas cositas no se pueden mover. Y eso también facilita el tema del acomodo del hormiguero. Otra cosa es que también añadan como es un editor global. O sea que tú cojas y digas, retires todos los edificios del hormiguero y los acomodes uno tras otro o como tú te guste, ¿no? Porque lo limitante del juego es que tú tienes que estar moviendo las estructuras de un lado a otro, acomodándolos a un lado para luego acomodarlos como tú quieres. Y eso te demora un tiempo también. Le hace falta pulir el tema de la edición del hormiguero o el diseño del hormiguero. Pero bueno, ya lo iremos viendo cómo van viendo eso, ¿ok? Te dice que por acá el texto de la descripción del rol para Bro Rogue, ¿ok? Ha sido cambiado de apoyo a Ranged, ¿ok? Listo, Rol Bro Rogue ha sido cambiado de apoyo a Ranged. Vale, ¿y esto qué quiere decir? ¿Que va a cambiar la habilidad? ¿O qué se refiere esto? Poca información. Dice que solo va a cambiar el texto de descripción. Entonces, solo es texto nada más, no va a cambiar nada. Más que todo, solo es texto. Y te dice que optimiza algunas descripciones de arte y texto, nada más. ¿Ok? Verán, aquí es donde se viene como que parches oscuros, gente. Les digo parches oscuros porque según ellos son errores. Y aquí es el tema, gente. También la mina espero que la mejoren, posiblemente. Ese es de las Salticus, ¿verdad? Bro Rogue, así se llama las Salticus en inglés.
No estoy muy seguro. Pero bueno, te dice que el rol para Brawl Rogue ha sido cambiado a apoyo a Rangue, dice por acá. Para que chequen eso. Bueno. Ya iremos viendo a qué se refiere. Porque esto creo que de Brawl Rogue es el tipo de rol de algunas hormigas que tienen. Verán, se refiere a esto, verán. Chequen esto. Hay algunas hormigas, por ejemplo, la... ¿Cómo se llama esta hormiguita? La espinosa dorada. Tiene esta habilidad, por ejemplo, de discursión. Y hay algunos roles de algunas hormigas que, por ejemplo, te dice que tienen Brawl Rogue. ¿Ok? Y la van a cambiar de apoyo a Ranged. ¿Ok? Entonces, posiblemente vamos a ver que las hormigas de apoyo ya no se llamen así, sino Ranged tal vez. O no sé qué definición tenga la final, porque esto es un poco confuso hasta aquí. Así se llama la hormiga en inglés. Ah, ok. Ok. Pero no dice que van a cambiar el nombre de la hormiga. Ok, solo te dice el texto de descripción del rol de Brawl Rogue ha sido cambiado de apoyo a Ranged. Ah, ok. Se refiere entonces a la hormiga. Esta habilidad la van a cambiar a rango. Ya no, o sea, ya no va a ser la Salticus una hormiga de apoyo. Ahora va a ser de rango. Eso quiere decir. Porque en sí, gente, no tiene sentido que sea de apoyo. Porque tiene alcance efectivo 5 de sus habilidades. Bueno, van a hacer ese cambio. No creo que afecten sus habilidades tal vez. Ok. Si se llama así Brawl Rogue. Ok. Dice que el rol va a cambiar de apoyo a rango. O sea, ahora va a ser una hormiga de rango la Salticus. Ya no va a ser la hormiga de apoyo. Listo. Eso es lo que van a cambiar en esta parte. Ya lo veremos en la actualización. Si nos equivocamos puede que cambien otra cosa. Pero es lo que vamos a deducir aquí. Solo pido que no notifiquen nada con respecto a la cela frondosa. Por lo menos hasta que termine esta primera versión. Ya lo iremos viendo. En duelos de reinas, cuando estás en primer lugar, ya no puedes atacar a nadie. Hay duras semanas sin recompensas. Tal vez ahora te dejen atacar cuando estás en primer lugar. No, ¿qué dices? En primer lugar sí puedes atacar gente. Sí puedes atacar gente, sustancias. Mira esto. Si estás en primer lugar, por ejemplo, le voy a atacar a este jugador. Mira, atacas, yo quedo en top 1 y puedo seguir atacando. No hay problema en eso. No es que te limite, sí puedes seguir, pero ya no atacas a alguien superior a ti. Más bien algo del top 1 hacia abajo, sí. No hay problema. Listo. ¿Qué más? Ahora sí, como les digo, se viene algo como lo oscuro. ¿Ok? Esto según los devs son arreglos de errores, ¿vale? Ahora, miren. Ustedes han visto que las hormigas como... la inflata, por ejemplo, por acá te dice, mira, dice, he solucionado el problema de que la habilidad de Crematogaster inflata. Ok, Crematogaster inflata. Déjame ver esto. Esto no es la hormiga en sí. ¿Cómo se llama esta? La inflata. No es Crematogaster, ¿verdad? Ya no se llama. Ah, no, sí, se llama así. Es Crematogaster inflata, ¿ok? Dice que no estaba funcionando correctamente. Esta hormiga recuperará toda su fuerza después de esta actualización. Ahora, gente, esta hormiguita, muchos ya la probaron. Bueno, algunos que la sacaron ya la están probando y está fuerte. Ahora el tema es que si según ellos tenía errores, ahora ¿cuál será la fuerza después de la actualización? O sea, si esto dice que a la final no estaba funcionando muy bien la habilidad de esta hormiguita, no sé a qué habilidad se refiere. Se dice que va a recuperar su fuerza después de la actualización. Va a recuperar toda su fuerza. Esto a veces me da como que, como les digo, algo oscuro ahí. Porque muchas de las veces cuando salen parches así, bajan mucho una hormiga de lo que ya era fuerte, ¿ok? Puede que tal vez no estaba funcionando mucho la habilidad que copia. O una habilidad, no sé, de las que tenga. Puede que no se esté reflejando. No sé cómo se dieron cuenta ellos. A la final, como están probando muchas de las cuentas. Y muchos saben que pidieron la cuenta azul para hacer algunas pruebas. Los desarrolladores, gente. Imagínate, los desarrolladores piden cuentas a los jugadores del juego
para hacer pruebas ya en producción, porque parece ser que no pueden controlar algunas cosas que salen erróneas durante la producción, ¿no? Y como estamos viendo, la inflata parece ser que no está funcionando del todo bien. Bien puede estar más fuerte, puede que esté más fuerte después de la actualización, o vayan a parchar esta y algunas otras, porque por acá vamos a ver. Mira, se dice, se resolvió el problema de que la burbuja de Treasure Depot, aquí dice, en el punto rojo de almacenamiento del tesoro son enormes en algunos casos, ¿ok? Bueno, en algunos casos, dependiendo del dispositivo, parece ser que cuando ustedes ven que les dice que les falta hacer algo, hay un puntito rojo, y ese puntito rojo en algunos casos se veía muy grande y como que no se veía tan bien, ¿ok? Se dice, solucionó el problema de que la vasta jungla había una exhibición anormal de nombres, de coordenadas añadidas. Bueno, a mí no me pasaba esto, pero parece ser que a algunos sí les pasaba. Solucionó el problema de que la vasta jungla, el tiempo de protección se mostró incorrectamente en el correo. Tiempo de protección del campamento confirmado. Ok, vale. Yo pensé que gente que iban a corregir o iban a decir que era error de que los dos campamentos, aunque el uno esté en protección y el otro también, haya esas 16 horas de protección, ¿no? Pero parece ser que eso lo van a mantener. Se dice, arregló el problema de que la vasta jungla en algunos jugadores experimentaron una deducción anormal de recursos cuando usaban, ok, el reponer recursos para curar hormigas solo. Uy, ok. Por ahora no sé por qué dicen esto si todavía no han habido enfrentamientos. Tal vez puede ser porque se hayan atacado las estructuras y al parecer, gente, hemos estado gastando más recursos de lo normal. Esto quiere referirse, ¿ok? Se dice que se arregló el problema de que la vasta jungla, algunos jugadores experimentaron una deducción anormal de recursos cuando usaban el reponer recursos. Por eso hay que estar al tanto de esto y chequear muy bien cuántos recursos te quita por curación, porque a veces, imagínate, con estos problemas hasta afecta el tema de reponer recursos para curar automáticamente a las hormigas y te cobren un poco más. Dice que esto no sucedió a todos, sino que en algunos jugadores. Entonces, bueno, según algunos jugadores nada más. Y esto dice, para curar hormigas solo las heridas normales. Ok. Dice, ya no podía atacar insectos 17. Bueno, eso hace mucho que lo corrigieron ya, pero bueno, ya lo corrigieron. Dice, el contenido anterior es solo para referencia. Por favor, consulte la experiencia. Ok. Esto quiere decir que a la final no es lo definitivo que van a añadir, pero ya estamos viendo que algunas cositas están chéveres. Eso sí. Por lo demás, me parece extraño esto de aquí arriba, gente. Esto de aquí. Que vayan a corregir. Bueno, vayan a quitar 2 hormigas. Eso me parece muy mal. Porque de por sí ya las hormigas de la selva son complicadas de sacar. Esto, gente, se me pasó. Miren. 50% de resistencia consumida será devuelta a la tropa si pierde la lucha contra el lagarto y gecko. Bueno, esto les pasa a muchos cuando van empezando en el juego. A veces gastar 20 de energía, gente, en hacer una agrupación. Ahora, si es que falla, te devuelven 10, ¿ok? Ya no pierdes las 20, porque antes, cuando ustedes fallaban una agrupación, un lagarto o gecko, perdías 20 de energía. Ahora por lo menos te van a devolver el 10, o sea, el 50% de la resistencia consumida en la agrupación. Eso no está nada mal, eso es muy bueno. Para jugadores que van empezando está God, porque antes sí era bien cuidadoso cuidar la energía cuando era una cuenta nuevita. O sea, cualquier jugador que empiece desde cero, cuidar la energía desde un inicio, gente, te da una gran ventaja. Te da más que todo para seguir atacando insectos, para seguir sacando recursos. Si tienes granjas, sacarlas al máximo para gastar y aprovechar la energía hasta el máximo que puedas. Y bueno, esto ayuda bastante. Que te devuelvan el 50% ya es algo, gente. Ya es algo. Antes como perdías los 20 ya los perdías y te quedabas ahí. Pero está muy bien. Esto se me había pasado comentarles. Y hay otra cosa, a ver si se me pasó. No se me pasó. Y como les digo, gracias al buen Tejex que me avisó por el Discord, gente, de que añadieron esta actualización. Yo como usualmente no estoy mucho en Facebook, ni me notifica a veces cuando hacen anuncios en este grupo. Muy difícil que a veces me entere de esto, pero esto es curioso.
Me parece algo interesante que los dev ahora estén mandando como que anuncios en diferentes partes de las redes sociales y que tengas que ver detenidamente qué es lo que van a añadir para que tú cheques con antelación qué es lo que va a venir. Por ejemplo, esto solo lo estamos viendo ahorita en directo. Y los que hayan visto esta publicación, no sé cuántos ya hayan visto la publicación, pero hasta ahora solo tiene 2 likes y 2 comentarios. Y ya han pasado 4 horas. Es que lo que pasa desapercibido, gente, es que alguien llega y lee lo primero. Si tú llegas y lees lo primero y dices, esto ya añadieron hace mucho tiempo. No sé por qué lo están añadiendo otra vez, pero si tú vas a optimizaciones ya te das cuenta que esto es nuevo. Y ahí cambia la cosa. Y el buen TI es gente es observador, así que me dijo, mira Tony, es contenido reciclado de lo que ya han añadido, pero las optimizaciones son nuevas. Entonces, eso es muy bueno. Es bueno tener una comunidad que es un poquito amplia y te ayudan a traer este tipo de informaciones. Que esto, gente, es para que se vayan preparando muy bien. Vayan preparándose los arqueros, gente, porque parece ser que van a quitar 2 hormigas chéveres. Estamos viendo la Castaneus. No, esta es hormiga guardiana, ¿ok? Van a quitar una guardiana y una arquera. Pero muchos dicen que esta es la hormiga sahariana. O sea, la hormiga del Sahara, ¿no? ¿Será la sahariana esta? No, gente, esperemos que no la quiten porque esta es muy buena. Es la primera hormiga que perdiendo el evento te la dan. Hormiga arquera. Aunque pierdas el evento te la puedes conseguir sin problema. Dice, ojalá no quiten las arqueras. Está bien F. Sí, Fish. Esperemos que no quiten. Esperemos que no las quiten. De ahí por lo demás, está bien. Yo hasta ahora, como les digo, gente, no he conseguido ninguna hormiga del evento. Para mí sí es una F por ahora. Yo vi que al buen Legoshi le salió la que yo quiero, que es la de rango de transportadoras. Pero ya saben, gira mucho en torno a la suerte este tipo de hormigas. No creo que sea la bombicina. Es que está un poco extraño que diga sahariana, ¿no? Y la única que es del Sahara en inglés, gente, es esta. Ese es cierto, la hormiga del Sahara es esta. Solo esto. De ahí la que sí le colocaron bien el nombre acá, como estamos viendo, es la Castaneus. Meranoplus. Sí, Meranoplus castaneus. Y no hay otra más. Y van a mantener 2. Está un poco extraño eso, pero ya lo iremos viendo. Sería que añadieron otra hormiga. No sé por qué quieren quitar 2 hormigas y mantener otras, gente. Bueno, ya lo iremos viendo. ¿Qué es lo que vayan a querer hacer? Al final, como ya saben, no es lo definitivo. Esto lo esperaremos hasta que suceda la actualización propia. Dentro del juego ya lo van a anunciar. Ustedes saben que faltando un día o 2 días del evento de la actualización, se supone que va a ser el 4. Posiblemente el día de mañana esté llegando por los correos ya este mensaje. Y lo estamos viendo con antelación porque hasta ahora ni en el grupo de Discord oficial del juego ha salido esto todavía. Solo en Facebook ha salido. Así que pilas en esa parte. De ahí comentarles otra cosa, creo que no. Creo que ya lo hemos dicho todo. Sí, creo que está todo dicho. Así que bueno, gentita bella, quise traerles este directo rapidito para informarles esto, porque esto es muy interesante para que se vayan preparando, más que todo. Bueno, siendo transportador en este caso parece que no me afectó en nada. ¿Y qué más les puedo decir, gente? No hay más. No hay más. Dice, ¿qué pasa? Vengo llegando. ¿Cómo estás, Ángel de León? Te recomendaría que veas de nuevo el directo. ¿Cuánto hicimos de directo? No creo que hayamos hecho mucho tiempo. Déjame cambiamos por acá. Vamos a la batalla. No creo que hemos avanzado. Casi una hora. Casi una hora de directo hemos hecho, gente. Pero bueno, ahí la vamos chequeando. Me preparo esto y listo. Tony, necesito un consejo urgente tuyo. Mándalo. Antes de que termine la transmisión, crack. Pilas en esa parte. Me olvidé, gente. También no se olviden dejar sus poderosas donaciones super chats. Ya saben que pueden apoyar el contenido de esa manera. Suerte en que te salgan tus transportadores. Uy, gente, necesito mucha suerte ahora. No tengo ninguna suerte de que me salgan las transportadoras. Dice, estoy en la isla. ¿Qué me recomiendas? ¿Moverme a la zona no disputada para la maravilla de allí o avanzo al centro? ¿Cómo? Estoy en la isla. ¿Qué me recomiendas? ¿Moverme a la zona no disputada por la maravilla de allí o avanzo al centro? O sea, easy. Todo depende qué tan fuerte veas al enemigo. Si tú dices, ok, estoy fuerte y de alguna manera
o mi alianza es fuerte y activa y podemos hacerle frente, vayan directo a la maravilla y traten de capturarlo. Otro consejo es que hagas diplomacia también, para que por lo menos con un aliado asegures llegar al árbol y de ahí sí ya se den de guerra nada más. Ya valimos los main archers, dice. Cuando recomendaron la formación con la melee pay to win, pareció raro, quizás la pongan para comprar. También puede ser eso, ¿no? Estoy en la isla, antes Tony, pedías sus no olviden dejar su poderoso like, ahora todo cambió. Ahora pide no olviden sus donaciones. Es cierto, cierto. Cierto, gentita bella. Tiene mucha razón el buen Aret. Estoy en la zona azul. Sí, entonces trata de ponerte de acuerdo. En la zona azul la compartes con el morado, si no me equivoco. Entonces el moradito, tienes que ponerte de acuerdo con él. Para que no se peleen. A ver, este que es un... Uy, está muy fuerte. Vamos a este. Uy, gente fuerte. Déjame ver la información de este. Este creo que sí le gana. Claro que sí le gana. Sí, listo. Por acá dice que ataca a la marmota. Voy a atacar una vez, gente. A ver. Voy a atacarlo una vez. A ver, la marmotita. Ok. Listo, gente. Pero antes de eso tengo que cambiarme todo, gente. Vamos por acá. Listo. Llevamos bonificación. No. Activa esa morada, esa no quería. Y listo. Cambiamos acá las reformas. Vamos a poner. Sí está dado la marmota. Perfecto. Y listo, ya estamos bien. Solo hay que cambiar las hormigas que yo quiero. Ok, y por acá tenemos a corazadora. Ahora están atacando con la corazadora. Con acá, saltarina por acá y corazadora por acá. Esta corazadora. Listo. Perfecto. Ahí estamos bien. Dice Tony, ¿habrá chance que pongan la avispa en el plan mensual? Se prevé que sí, John Mark. Es lo que hemos visto, se supone que sí lo van a hacer. Y ahí es bueno, y ahí es donde me va a doler a mí, cabrón. Porque ahí dice Tony, en la marmota logré 10 de daño. ¿10 de daño dices o 10 millones? Es un jugador que va recién empezando, crack. Pero muy bajo 10. Muy bajo 10 te diría. Uy, está cargando. Espero que no esté yéndose el internet, gente. ¿Sí me escuchan, gente? Sí me escuchan. No se está yendo el internet. Vaya a ser que me esté fallando a mí, pero no. Tal vez los devs quieren tumbarme la cuenta, gente. Sí, todo va bien. Ok, sí. Yo estoy viendo aquí la conexión. No tengo nada a perder de fotogramas. Sí. ¿Es esto? Dice Tony, la marmota hice 135 millones. Muy buena, crack. Muy buena, papá. Pero ¿eres arqueros? Sí, ¿verdad? Miren esto, es esperar 5 minutos. Imagínate, por 20 ya multiplicas y te da... Es mucho tiempo. Ok, van a atacar algunos. Vamos a esperar a ver cuánto logramos atacar. Espero romper mi récord, gente. Miren, este jugador ya pegó 528 ya. Espero lograr superar este récord porque está difícil. El morado no nos debe dar problemas. Solo te lo preguntaba porque hacia el centro no hay hormigueros para tomar. Y creo que es necesario ahorrar las torres y estar más cerca del centro. Bueno, yo diría más que todo asegures la maravilla de esa zona. El tema es ir al árbol. Ese es el objetivo al final del juego. ¿Crees que debería empezar a pagar la deuda de los huevos negativos? He pensado que por eso no tengo suerte en la incubación de las hormigas de la isla. No, TX, eso es falso. No te creas.
Verás, yo estoy comprobando algo que muchos jugadores al parecer están un poco de acuerdo también. Cuando tú eres un jugador de los que por suerte no te salen hormigas, parece ser que hay un pequeño script que el juego con el tiempo a la final vas a tenerlas. Sí o sí al final vas a tener ese tipo de hormigas. Por lo menos hace que el juego con el tiempo las tengas para 8 estrellas. Porque con las probabilidades que tiene el juego parece que fuera imposible para los jugadores que, bueno, de alguna manera con mala suerte no pueden conseguir las hormigas. Porque fíjate esto, con las probabilidades que hay en el juego, créeme que aunque haya varios jugadores simultáneos, muy pocos tendrían formaciones fuertes de las hormigas. Muy pocos, muy poquísimos, sean contaditos. Entonces, de alguna manera, para compensar esto y que no esté tan así desbalanceado, aunque algunos con suerte también, eso es cierto, pueden conseguir las hormigas. De alguna manera, con el tiempo sí las consigues, TJX. De ahí, si es que tú quieres pagar la deuda, ya es a la final, si es que compras un evento, si sí vas a terminar pagándolas. Pero no es por eso, TJX, no es por eso. Yo por decir que sí conseguí algunas corazas de las hormigas que quiero y ahorita ya tengo por ejemplo, la cristal dorado sin problema. Pero qué mal escucharte, TJX. Sí, a muchos les pasa eso. Imagínate, desde que salió la isla perdida, no hace mucho que subí la cristal a 7 estrellas. No hace mucho. Tuve que esperar bastante tiempo igual. Igual que con las chinches, igual que ahorita con la cristal dorado. Meses tienes que esperar. ¿Por qué no haces los nodos? Me estoy esperando un poquito más para atacarlos de una nivel 9 y a top. Ahora yo no compito con jugadores por el honor porque ahora es más pay to win. O sea, si tú quieres pelear por el honor o por puntos, o tal vez alguien dirá, Tony, yo quiero pelear por los puntos de competencia del evento. Ahora ya no es tan favorable porque suma también el tema de honor y otras cosas. Y entonces los pay to win te sacan ventaja ahí. Maya, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Ahora los devs quitarán las hormigas y pondrán hormigas negativas. Posiblemente, ¿no? Ok, crack, dice, nos enfocamos entonces en la maravilla de la zona no disputada. Luego iremos al centro, gracias. Dale, crack. Perfecto. Tony, ¿puedes probar esta formación en tu marmota? Coraza, saltarina y cristal. No voy a probar la saltarina. Mi chinches hace más daño que saltarina. No tendría sentido cambiar mis chinches por saltarina, crack. Tony, ya tengo 71 nodos level 10. Ya tienes level 10 ya. Buena ahí. Buena. Jorge Miranda, ¿cómo estás? Bienvenido. Uy, me olvidé de activar la frambuesa. Voy a dejarla activada. Me olvidé de activar la frambuesa. Ya perdí puntos ahí, pero bueno, no hay problema. Uy. ¿Cómo que 600? Uy, ahora que sí pegaron bien. De una 600, gente. ¿Vale? El primer ataque estuvo de 600, no estuvo tan mal. Mi récord es 625. Pero para ser primer ataque 600, gente, no está nada mal. Solo voy a esperar que me activen bien las chinches y la cristal. Y estamos bien. Tony, prueba una arquera y 2 transportar. Y verás que puedes con los nodos 9 y quizás 10. Sí. Sí. Con el universal tomo rápido. Eso no hay problema. Sí, Nixon. Exacto. Tony, en mi servidor ya hay un jugador que ya llegó a un G de daño en la marmota. Él está en mi alianza 1059. Obets, ya sabes, full pay to win, ya sabes. Ya sabes que los pay to win le inviertes ahí y a tope. Pero servidores del 1000 en adelante, ya que pega un G a la marmota, es que hay jugadores que gastan bastante, gente. Eso sin duda, gente. Solo que ahora me estoy esperando para... ¿cómo es esto? Cierto, ahora me acuerdo por qué no atacaba los nodos. Es porque no estaba mejorando todavía las bonificaciones de la reina y eso. Estaba esperando un ratito porque estoy ahorrándome todo para que cuando llegue el día de construcción, que ya es... bueno, ya va a ser mañana después del inicio, ¿no? Pueda completar las 9 recompensas sin problema. En mi alianza sí es un poco complicado porque estar construyendo torres no siempre estamos construyendo. El que está activo
se posiciona y está construyendo torres. Por ejemplo, por acá voy a colocar alguna que otra torre sin problema. Uy, por acá tendríamos que ir hasta donde quisiéramos ir. Déjame chequear esto. ¿Por qué construyeron hacia arriba? Creo que sí pasabas por aquí. ¿Creen que una torre se pasaba por acá? Sí, ¿verdad? ¿No? No sé por qué construyeron hacia arriba. Ah, ya se la jalaron. Bueno, para asegurar creo que lo hicieron así. Uy, no tenemos tampoco. No, sí tenemos. No sé si construyendo aquí, déjenme ver. Por ejemplo, habíamos construido una torre por acá. Hubiéramos llegado hasta aquí. Y posiblemente sí se construye hasta aquí, ¿verdad? Sí se podía hacer esto, ¿verdad, gente? ¿O no se puede pasar a través? En tu caso es fácil conseguir nodos 10. En mi alianza ya se acabaron hasta los nodos 9. Ya tomaron todos los 11 también. Ya veo, crack. Creo que aquí sí. Sí creo que se podía. Pero bueno. Es que no se puede. Hay que tratar de construir esta. Lo malo es que no hay más. Hay que dejarla ahí. Listo. Bueno, ahí lo dejamos, gente. Por acá dice: es como una montaña, no puedes. Ok, gente. Verán, si hay lugares donde puedes pasar así. No me acuerdo dónde vimos uno parecido así. Por ejemplo, aquí. Miren esto así. Solo tocabas hasta acá y esto aquí. ¿Será porque aquí está descubierta esta esquinita? Puede ser, ¿no? Déjame chequear. Mira esto. Es que aquí no alcanzo. Sí creo que se podía, gente. Porque topes un poquito, creo que sí alcanza. Déjame chequear por acá. Ah, no, no se puede. Si no, no se puede. Tiene que topar la puntita, gente. Sí, tiene que bien topar algún lado. Porque miren, pasando esto no se puede. Ah, ok, tiene que ser con espacio. Listo. Tony, donde dice que sí o sí se consigue la bombicina. ¿Cómo no te entendí, Michelle? ¿Qué es esa actualización? Acabo de llegar. Alex, te recomendaría que veas desde un inicio, crack. Para que lo cheques. Bueno, ahí dejé construyendo. Después voy a ayudar a la construcción de torres, sin problema. A ver, chequeemos esto. Espero, gente, sobrepasar mi récord. Quiero quedar otra vez top 1, porque llegó el buen Lars. Está en mi alianza, me quitó el top 1. Y estaba quedando en top 1, gente. Tal vez con suerte, si es que activan bien las hormigas, a top. Uy, aquí sí pegué muy mal. Uy, aquí activó muy mal la coraza dorada. Pinches 9. Es que el cristal dorado, gente, es otro nivel. Y si sacaras la nueva de transportadora, sin duda ya haría más daño. Era cambiarle las chinches tal vez. Porque esa hormiga así sin estrella pega bien. Ya pega muy bien, gente. Verán, voy a cambiar una mutación también. No sé si ya tenga la mutación. Esta mutación... cambiar. Vamos a colocarla por... la coraza dorada. ¿Será que le damos más daño? Vamos a quitar. Mejor le vamos a dar a chinches. Por si una de esas, gente... las chinches... realzan bastante. Listo. No estamos bien. Esta de aquí son las más importantes. Ya no hay más. Tony, a mí la coraza dorada no pega, pero tienes que sacarle y despertar, crack. En nivel 20 ya es como que mejora bastante ya. Pero despertar nivel 20. Okarashi, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Todavía no puedes pasar las estrellas de la saltería coraza dorada? No, me hacen falta todavía full ítems. Es que ten en cuenta que por cada VIP solo pueden comprar 2. Por ejemplo, aquí voy a comprar 2. Pueden comprar 2. Y de esto, gente, tengo hasta ahorita 22. Ya creo que puedo pasar. No, me piden 20, 25, creo que me saben pedir. No, todavía me hace falta unos ítems más, gente. Todavía me hacen falta unos ítems más si quiero pasar. A ver, ahorita lo voy a probar cuánto me hace falta. ¿Cuánto necesitaría para pasar las estrellas? Y una hormiga a una hormiga que no tenga nada de estrellas. Por ejemplo, una hormiga que no tenga nada. Y no tengo que utilizar una que no esté. 30 necesito para una que no tenga nada. Y una que tenga dos, por lo menos una estrella. Ah, es que están en las formaciones. Necesito quitar las hormigas de las formaciones. Pero creo que en 2, gente, creo que te pide 25 tal vez. Pero imagínate, te pide 30 si quieres pasar una hormiga de 7 estrellas. A una hormiga que no tenga nada, obviamente. Te piden 30. Tengo 22 todavía. Es lo limitante. Si eres free to play, esto es bien importante, gente. Vayan sacando eso de la tienda VC, es importante. Porque con el tiempo, cuando les salgan las hormigas que están en meta y no quieras perder mucho tiempo en desperdiciar experiencia y eso, esto ya es un apoyo. O sea, una vez ya tengas una hormiga que puedas cambiar las estrellas, le haces sin problema. El tema es que es muy difícil conseguir esto, a menos que compres. Comprar esto, déjame ver cuánto cuesta. $10 te cuesta 10. Si comprara ya tuviera, gente. Tenía que gastarme $10 y paso las estrellas a la coraza dorada. Pero no vale la pena, gente. Por una hormiga PvE, no vale la pena. No valdría la pena. Así que la dejo ahí sin problemas. Ahí la dejamos quietecita, gente. Ya saqué el despertar, pero está en nivel 10. Ah, ya quedó. Ok. Tienes que subir al nivel 20 para que se note un poquito mejor. Por acá dice: hola Tony, ¿ya mostraste el reporte de la hormiga transportadora de estancia de la selva frondosa? Sí, crack. Lo vimos, bueno, en los miembros del canal ya está un directo, les mostré. Muy fuerte, crack. Hazlo, Tony, hazlo. No, gente. No, por $10 no vale la pena. Y más que todo por sacar un top. No creo que valdrá la pena. No soy tan pay to win, gente, para hacer eso. Solo para esto, gastar 10. Agrupación de 1 minuto. Viene el 4 de... El 4 de este mes, crack. Así que hay que esperar. No, gente, no va a gastarme $10 por un simple cambio de estrellas. Yo ya lo hice en un pasado, gente, ya lo hice. Lo hice, me acuerdo que le pasé las estrellas de... No me acuerdo qué hormiga la tenía en estrella roja. Creo que era la diente gigante. Le pasé las estrellas de diente gigante saltarina. Me acuerdo, gente. Pero no lo voy a hacer. Podré hacer lagartos más rápido. Sí, Brian. Va a aplicar para lagartos, marmota, cualquier tipo de agrupación que necesite tiempo. Va a aplicar el de 1 minuto. Ahora va a ser más lento. ¿Qué digo más lento? Más rápido. En este caso sí es muy lento. Imagínate, esperar 5 minutos por cada ataque. Eso sí. Es por acá, esperamos el ataque. Creo que hasta puedo subir los niveles de coraza dorada también. Tengo 400. Tendría para subirle un nivel más nada más. Pero el nivel 20 ya es estable. Para nivel 30 más bien seguir promoviendo. Porque el promover el despertar hace que mejores un poquito más, podríamos decir. Porque te dice el daño de habilidad de armadura dorada aumenta un 15%. 5% más, pero en nivel dorado, ¿no? Color doradito. Y mientras tanto, el daño adicional que va a hacer a la marmota y pangolín de 12.5 pasa a 15. Es un poquito más. Y es lo único que van a cambiar por esa parte.
¿Qué pasa con los niveles cuando le pasas las estrellas a otra hormiga? Niveles. ¿A qué te refieres con los niveles, crack? 577. Fue mucha chiripa, gente, que me pegara eso. Miren, 16 habilidades. 16. Y aquí no quiso activar la cristal, en cambio. Si cristal activaba y coraza dorada también, ya hacía buen daño, gente. Toca esperar un buen golpe. ¿A qué te refieres con los niveles, crack? Es que verás, siendo nivel, teniendo por ejemplo 4 estrellas o lo que sea, le pasas ya. Nivel 50 es una hormiga. O sea, el objetivo de hacer eso es pasarle las estrellas de una hormiga a otra. Entonces, si te refieres a las hormigas nivel 50, pues se pasan con nivel 50. Dice, cuando subes los niveles a 20 y después le quitas las estrellas. Sustancia es que no estás quitando estrellas. Lo que haces con ese método, crack, es intercambiar. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer que la saltarina le pase las estrellas a otra hormiga, va a ser un intercambio. ¿Okay? Todas las estrellas que tenga la hormiga y todas las habilidades que estén obviamente subidas a nivel 20, todas se pasan. Todo se pasa. Niveles de las... ya sé a lo que te refieres, sustancia. O sea, si la habilidad está en nivel 20, se pasa, sí, se pasa todo. Te pasa la experiencia que tenga una hormiga hacia la otra, todo se pasa. Solo tienes que chequear, eso es muy importante, solo tienes que chequear que... ¿Cómo es esto? Oye, me olvidé, lo tenía en la punta de la lengua. Solo tienes que chequear que la otra hormiga que va a recibir las estrellas tenga las corazas repetidas suficientes para que se pueda hacer el cambio, porque si no, no lo vas a poder hacer. ¿En qué top de marmota estás ahorita, Tony? Estar en top 1. Top 1 estoy. Pero fácilmente, gente, Lars me va a sobrepasar, porque él pega 640, por ahí pega. Entonces me va a pasar. Necesito pegar arriba de... Si aseguro 640, gente, ya estaría asegurando el top 1. Si con suerte Lars no llega. Okay, aquí gira en torno mucho la suerte, ¿ok? Gira en torno mucho la suerte. Pero yo nunca me imaginé, gente, llegar a 600, o sea, 600 millones de daño a la marmota. Eso yo me veía muy lejano. Muy lejano. Pero lo voy a chequear. Lo que me hace falta es subir la cristal dorado a 8 estrellas, gente. Eso me hace falta. Para que mejore la última habilidad. Porque la última habilidad hace mucha diferencia en cristal dorado, gente. Cristal dorado sí vale la pena tener 8 estrellas. Porque la última habilidad le mejoras el daño. Y también mejora el daño de envenenamiento también que tiene. Por eso es que Lars me iguala. Lars tiene la cristal dorada 8 estrellas. Tiene 8 estrellas, gente. Entonces, me sabe ganar por eso. La otra vez quedamos... Yo quedé como en 620 y él quedó como 640 por ahí. Y me ganó el top 1. Por diferencia, así poquito de daño nada más. Dice, quiero saber si aumenta un poco esa alineación. No pierdas nada, Tony. Ya, lo hago en la siguiente. Cambio las chinches por saltarín. ¿Ok? Y vemos esa parte. Tony, tu server está medio muerto. Octavo puesto, 35 millones. No es medio muerto, está muerto en sí. Debería salir un insecto que sea especialista para PvE, dice. Un free to play para que cueste sacarlo tanto los jugadores free to play y las ballenas. Está bien. Yo verás, Aldo. Hace falta que el juego añada otra generación de hormigas free to play. Hace falta para que le dé un poquito más de frescura. Hace falta eso. Porque ya tenemos los nuevos insectos y eso y todo. Entonces, si añaden otra generación, hasta incentivaría a que los que tal vez eran free to play gasten. Para que pasen los niveles de un insecto a otro. Y de alguna manera tal vez pueden añadir un evento donde puedas conseguir pasar las estrellas de un insecto a otro sin que sea muy caro también. Y eso ayuda. Eso ayudaría para que gasten también. Puede ser, ¿no? Pilas en eso. Pilas en eso, gente. Hola, Tony, buenas noches. ¿Cómo estás, Crazy? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Tony, te llama atrás tuyo. Ah, está ahí mi mamá, gente. Hay un espía, dice por ahí. Está listo.
Listo, chicos. Listo, gente. Uy, no, mi gatito se subió, gente. Dice, bro, ¿por qué los nodos aumentan cada día? Soy nuevo en la isla. Bro, ¿por qué los nodos aumentan cada día? ¿A qué te refieres con que aumentan? O sea, que aparecen más nodos en el mapa, ¿a eso te refieres? O que... O no te entiendo muy bien, crack. Verás, nodos no aparecen más. Hay nodos muy limitados en cada mapa, te podría decir. A ver, por acá, chequemos este. A ver, este golpecillo. Listo. 581. Vale. Aquí está el buen Lars, gente, miren. Esta cristal, gente, a 8 estrellas pega durísimo. Por acá dice, tu mamá estará diciendo, es loco mi hijo hablando solo en su computadora. Bueno, gente, sí, algo así tiene de cierto eso. ¿Cuál ha sido tu máximo, Tony? 600 ha sido todavía. Tengo que esperar. Miren el buen Lars. Tengo que esperar. Le voy a pegar otro más. Ah, pero esta vez le voy a usar la... Con coraza dorada. Y... En vez de chinches la saltarina, ¿ok? Es la recomendación que me dijo el buen Michel. Por lo menos voy a probar 2 golpes con eso. Estaba en 20 y hoy ya estaba en 62. No sé si me entienden. Ah, ok. Te refieres a los que se pueden tomar. Ah, ¿por qué van aumentando esto? Ah, ok. Verás. Sí o sí debes tomar cada día. Mientras siga aumentando esto, tienes que seguir tomando más nodos, Brian. Eso es importante. ¿Okay? Es la cantidad de atacarlos. Ok, ya te entiendo. Es importante que los ataques. Yo los he dejado porque de alguna manera quiero tomar un nodo de alto nivel. Creo que el 10 sí lo tomo fácil. Voy a probar una agrupación a ver si el del 10 lo tomo fácil. Pero este es bien importante, Brian, ¿ok? Esto hace que cada vez, conforme pase el tiempo, también vayas tomando nodos de alto nivel. Y cada nodo de alto nivel te va a dar más recolección de hormigas de temporada. Entonces, ¿esto por qué aumenta? Porque aumenta al momento de que consigues más estructuras. Cuando consigues más estructuras... te das, bueno, a la alianza les da más influencia y van a conseguir más nodos. Bueno, más capacidad de tomar nodos. Y otra cosa importante, crack, el honor. Cuando tú sigues aumentando tu honor, se va desbloqueando más y más espacios para seguir tomando estos nodos. Otra cosa también es el tema de los hitos. En los eventos hay hitos donde te desbloquean también más espacios. Por ejemplo, por acá, déjame chequear esto. Esto te dice, mira. Dice, cuando el hito termine, independientemente que consigas el objetivo o no, tendrás 6 colonias de hormigas soldado extra para que puedan ser ocupadas. Mira, aquí puedes conseguir otras 6. Acá puedes conseguir otras 6. Por acá consigues, bueno, acá ya puedes subir las colonias hasta nivel 8. Y por acá, mira, puedes ocupar otros, ya no son 6, acá ya ocupas 8. Hay hitos diferentes también, pero lo que te hace conseguir más espacios es el honor, crack. Es el honor, crack. Eso sí. Tony, las reformas que aumentas las estadísticas de las hormigas de la temporada, ¿vale la pena utilizarla? Si es así, ¿cuál utilizas? Yo no las utilizo, pero esas reformas solo se usan para atacar las estructuras. Te dan más ataque y defensa, o dependiendo de qué reforma te coloques, te dan bonificaciones, pero solo para las estructuras. De ahí para PvP, mejor otras, crack. Tony, esta vez crees que puede conseguir los nodos 11. ¿Puedes conseguir? No lo sé. Voy a probarlo. No sé qué tan fuertes estén los nodos. No creo que pueda los 11, gente. No creo que pueda los 11. Voy a probar un ataquecito, a ver, para chequear. Déjame, voy a reclamar las hormigas que tenga aquí a disposición. ¿Ya? ¿Cuánto tengo para añadir en cada línea? Tengo 81 de transportadoras. 36. Verán, como tengo insecto universal, voy a tener que añadir 40, ok, 40 aquí, 40 acá. Y de primera una arquera voy a añadir, o una guardiana, dependiendo cómo me vaya.
Voy a utilizar cristal, las chinches. Y de primera tendré que utilizar un universal. Porque no tengo una guardiana con estrellas. Sí o sí. Voy a probar, gente, a ver qué tal. Déjame ver qué tanto de unidades estacionadas tienen los nodos 11. Uy, no, el nodo 11 es el máximo. Tiene 450.000, gente. No se puede tomar el 11. Hasta que no tengas completas tus unidades, no se pueden. Aunque aquí tienes 450.000 también. Solo que el 11 tal vez aumenta las estadísticas, es el tema. Añaden estas hormigas. Vale, ok. Tiene poder 6.1. Las 10. $6.2 tienen. Curioso, gente. Tal vez sea por las estadísticas. Toca chequear. No creo que tome los nodos 11, gente. Difícil. Déjame chequear. Sí, todavía me quedan 6 minutos. Verán, voy a mandar esto. Lo último. Se envió. Listo. Vamos a enviar. Listo. Estas son las últimas dos. Voy a reclamar esto para seguir otra vez enviando. Hasta que se haga el ataque a la marmota sin problema. Dice, los nodos 11 no se pueden capturar, al menos que tengas las hormigas 8 estrellas. Ni aún así, creo. Tal vez si tienes bonificaciones muy altas ya. Uy, pegué 516. Mira, a esto me refiero, mira esto. Espera, voy a pegar otro ataque. Lo que pasa es que saltarina tienes que esperar que pegue una vez bien. Si pega bien, te va bien el ataque, eso sin duda. Creo que solo las ballenas pueden capturar esos nodos. Eso sí, por ejemplo en el Barren de Robot, apenas se podían usar hormigas de temporada, ya capturaron nodos 11, crack. Es que ahí son estadísticas arriba de 2000, gente. Listo, ahí estamos bien. Ah, también, gente, esto me olvidé decirles. El nuevo boss de la selva frondosa no consume energía igual. Es igualito que los otros eventos. Y te dan estas recompensas de aquí, gente. Que es este de cofre de mutación. Que no está nada mal tampoco las recompensas que te dan. Por ir al evento, gente, si hay eventos que bueno, ir al evento de la selva frondosa, como este tipo de evento de la Nutra, como que sí te ayuda a mejorar la flora mutante, gente. O sea, y eso te ayuda a ponerte al tanto y seguir mejorando poquito a poquito. Ojalá pusieran así al jefe de la isla. El de la isla sigue consumiendo 10, ¿verdad? 10 de energía todavía sigue consumiendo. El de la Nutra, ya saben. Normalito. Esperemos este ataque y luego pruebo el node. Ya para despedir el directo, gente. Me falta reclamo. A ver, estas 200. Cliente. De aquí. Ok. También abramos de una vez. Voy a abrir todo esto, gente. Ahí me dieron 2000 restos. 670 aceleradores de curación, gente. De 5 minutos. Vale, no está nada mal esto. Pero tuve que ahorrar 1000 de esos. 1600 de estos. ¿Cuánto me da? Ok, 104 azules. 1000 de restos de la captura. Diamantes 10. Ok. Vale, ya. Y algo. 636 aceleradores de curación de 5 minutos. Vale. Ok. Esto de aquí también.
Y nada más. Estamos. Solo sé abrir cuando tengo 100, pero eso lo voy a guardar. 2.6 tengo. Dice más bien que no estuviera cuando costaba 30 era una tortura. Y más si tocaba luchar y había tiempo de luchar, gente, era una locura eso. ¿Qué hormiga más me dice? Esta. Puedo sintetizar 2 veces. Listo. Ahí estamos bien. Sí, tienes mucha razón, Michelle. Cuando costaba 30 era mucho. Bien decidías atacar al evento si es que tocaba luchar. O pelear si es que era pelea. Es que era mucho desgaste de energía. Tony, ¿vale la pena recargar en el evento de 6 días de compra para obtener 5 ramas? Sí. 5 ramas es bastante, crack. Sí, crack. Las 5 ramas, yo te recomiendo, Brian, gasten ese evento. Y conforme vaya avanzando el tiempo, van a seguir apareciendo eventos donde vas a conseguir una ramita. Y vas al final tener 10 para sacarte un skin pay to win. Ahorita está en un evento. No, todavía no hay evento. Verán, mañana después del reinicio se viene evento, de seguro. Ahora, muchos dicen que tal vez el día de mañana se viene el evento donde ofrezcan la Universal con sinergia de transportadoras. Para que chequen. Dice 5 ramas, no era una por cada semana. Es que Crazy, hay eventos donde vienen y te ofrecen 5 ramas. Pero el buen Brian creo que recién está empezando a jugar. ¿Cuánto tiempo ya lleva el buen Brian? Ah, no. Le debe haber aparecido un evento, gente, donde le ofrecen 5 ramas. Es que como él está en otra temporalidad, creo que el buen Brian debe estar en los servidores del 1000 en adelante. No creo, dice. Siempre viene primero un despertar y después un insecto. Es lo que les decía en el grupo. Yo preveo que viene un insecto universal, gente. Aquí activó 15 habilidades, miren. Lo que pasa es que Chinches hace más daño que la saltarina, gente. Así que la voy a cambiar. Ya le probé 2 ataques. Vamos a chequear eso. Verás, anteriormente 581. Aquí, mira las Chinches, 15 habilidades, 209. Entonces, la saltarina, aunque active lo que más pueda, no creo que llegue a 209 todavía. Le haría falta. Y otras 50 fragmentos de la proata, más cerca de esa hormiga. Sí, gente. Se añaden otros 50 fragmentos, 150, al final 200. La proata, gente, para PvE es muy buena, muy buena. Server 1150. Ok, miren, el buen Brian está en el server 1150. Entonces ahorita está en evento. Nosotros todavía no estamos. Es como que ahora van en diferentes temporalidades. Parece que están dividiendo del servidor 2 hasta el 1000 y del 1000 hasta los más nuevos otro grupo, gente. Espero que sea ese evento para conseguir la frata. Sí. Está muy bueno eso. Yo tengo ahorita 100. Otros 50 sería esperar otra vez el evento y listo, gente. Tendríamos la prata. Solo que si se potencia más con el despertar, gente, la prata. Pero un despertar, gente, de una hormiga es por lo mínimo, con mala suerte, unos $200, gente. Casi $200. Y con suerte puede que te salga hasta en 25, porque tiene probabilidad también de que te salga. La otra vez el buen Legoshi lo sacó por ahí. Más o menos. Ojalá se hicieran como lo del Cross, dice, y no solo en eventos. Es lo que pasa, crack. Y tenemos que esperar siempre el evento de la fiesta de las hormigas. Solo en ese evento sale el tema de la prata. Ah, listo. Ahorita te envío el link, crack. Ahorita te mando el link, TX. Ahorita te mando el link. Ok. Ahorita te lo mando, papu. Solo déjame chance que se abra el WhatsApp aquí. Y te envío el link. Sin problema.
Tony, ¿en qué directo mostraste el reporte de la hormiga de distancia transportadoras de la Sierra Frondosa? Lo busco y no lo encuentro. Si es que no lo mostré, lo voy a mostrar aquí si es que quieres. Sí, pero no es solo un despertar. Tienes que sacarlo varias veces para mejorarlo. Verás, Carlos, yo diría, sacas un despertar y ya es suficiente, Carlos. Ya es suficiente, porque los despertares solo mejoran poquitas probabilidades. Bien, mejoran un poquito de porcentaje o algo así, nada más. Pero ya tienes el despertar y le subes a nivel 20 y ya es muy funcional. Es suficiente. En nivel yo le sacaría el despertar y nivel 20, nada más. Pero si te da la posibilidad de sacarlo free to play, obviamente no. Y listo. También copio este enlace y se lo mando al buen clientes. Listo. A este link, crack. Solo te debo aceptar y listo, no hay problema. Uy, aquí debo añadir la frambuesa antes de, porque ya se me estaba acabando. Y listo, gente. Listo, ahorita te leo, Fabián. ¿Crees que vale la pena, vale el despertar de la Proata viendo las nuevas hormigas guardianas? Para un jugador free to play, no, obviamente. Bueno, obviamente ya no es free to play si cacar el despertar, ¿no? Pero comparando con las nuevas hormigas, para usarla como formación pro, por ejemplo, para un futuro, no creo. No creo. Solo que les digo, si es que quisieran sacar el despertar, ya mejor un poquito más la hormiga. Pero eso sí es cierto. Frente a las nuevas hormigas guardianas, gente, sí. Ya es otro tema. Lo que pasa, Fabián, es que ahora ten en cuenta que la Proata no es una hormiga que es con probabilidades. Si tú gastas, la obtienes con estrellas a full y le sacas despertar y la tienes. Ahora, si quieres girar en torno a las hormigas free to play, es que tengas suerte. Es lo malo. Pero la Proata sirve para PvE y PvP. Exacto, gente. Uy. No, gente. Me apagó la luz mi gato, gente. No. Ay, me toqueteó por ahí algo, gente. Listo, ahí estamos. Listo, ya volvió la luz, gente. Es que los gatos son traviesos, gente. Sí, para los casos sirve la Proata, gente. Por ejemplo, la Delercy solo es para PvP. No es tan completa que digamos. Mejor que sea la luz y no el modem del internet. Exacto, gente. Eso lo tengo bien asegurado, porque si no... Uy, estaban tomando una estructura y no era de haber participado, gente, porque me hace falta una misión de esas. 536. No estoy teniendo suerte, gente. Y el buen Lars ya está atacando. Y si no tengo suerte, me va mal. Tony, quiero llegar lo antes posible a VIP 15. Actualmente estoy en 12. ¿Qué debería comprar en la tienda VIP para ahorrar diamante? Por semana consigo 300k en diamantes. Lo importante es todo, pero por ahora tú, crack, trata de no sacar, por ejemplo, estas corazas de acá, ni estas alguitas, y tampoco el que te sirve de intercambio de estrellas. De ahí por lo demás, sácate todo y te queda sobrando. Con lo que te queda sobrando, dale directo al VIP. Y una vez ya tengas el VIP 15, ahí te compras todo lo necesario de la tienda VIP. Pero de ahí por lo demás, sí es necesario todo. Porque bien te ayuda a mejorar la flora mutante, sacas comida de insecto, los cambios de clase. O sea, todo sí es importante. De ahí, lo que no sea tan necesario. De ahí los huevos, algunos se los sacan, pero yo no suelo sacármelos tampoco. No me suelo sacar los huevitos tampoco. Ahí ve que más o menos para que cheques eso. Dice, usa mejor JJ por coraza. Te podría decir que mi coraza cuando pega bien, crack. Lo que pasa es que JJ es muy inestable, crack. Espera, ya vamos a probar. Vamos a cambiar a la JJ por la otra enemigo, ¿ok?
¿Tú gastaste diamantes para subir el VIP? Al inicio sí. Claro que sí, gente. Ya ahí una vez, cuando tú eres parte del equipo de video, te empiezan a dar recompensas. Este tipo de recompensas donde consigues esto del VIP, gente. Consigues esto, mira. Cuando hay eventos o algún tipo de... O si tú perteneces a un equipo del juego, te empiezan a dar paquetes donde consigues puntos del VIP. Consigues puntos del VIP. Y esto de aquí, gente, con los puntos del VIP, te dan 5000 puntos. O sea, uno es 5000 puntos. Y tengo 169. Ahí multiplica 169 por 5 y te sale la cantidad ahorita de experiencia que tengo para el VIP. Pero ya como lo tengo el VIP 15, esto más bien lo voy a ahorrar si es que en un futuro lo añaden para subir un VIP más adelante. Si es que tienen VIP, lo uso a tope y creo que subiría a tope. Pero esto lo voy guardando. Regálame esos puntos VIP, dice. No se puede, gente, es lo malo. Ahí los tengo ahorrados. No, los tengo ahí más que por adorno por ahora. Solo te hace falta el nuevo insecto y va sobrado. Verán, con el nuevo insecto, sí. Es que el nuevo insecto ya tiene más daño de habilidad y te da mejores bonificaciones. Y como va a ser universal, hasta en el pangolín va a subir mucho. Con el nuevo insectito. Solo espero, gente, que sea chévere. Me gustaría que saquen un escorpión con un buen diseño y todo. Ahí tal vez suba a 700, tal vez, gente. ¿O creen que suba más? Yo digo que con un nuevo insecto subo 700 millones. ¿Qué digo 700? Subo 100 millones más. Si es que activaran bien las hormigas, obviamente. Creo que subo 100 millones más. Para un G, para pegar a la marmota, me tomaría bastante tiempo todavía. Necesito mejorar más daño de habilidad aquí. En el tema del honguito, gente. Esto sí es bien importante, no se olviden. A ver, déjame ver dónde me puedo mejorar más daño de habilidad. ¿Cuánto me hace falta? Uy, me hace falta más todavía. Me hace falta más. Ya tengo el 12, es el top. Aquí no, me hace falta un poquito más. Ok. Oye, aquí no me permite mejorar la... No sé si te permite mejorar la... Pero no tengo más. Puedo mejorar esto de aquí, pero no. Quiero solo concentrarme en los daños de habilidad. Apemos ahí. Dice, ¿cómo es Pay to Win? Le sube un poco más. ¿Cuánto tiempo lleva ese servidor, Tony? No lo sé, crack. Es que yo no nací en este servidor. Yo nací en el servidor 231, si no me lo recuerdo. Bien, puede ser 231 o 232. Este es el servidor 22, crack. Cuando ya se fusionó el grupo 1 y el grupo 2, logré llegar acá. Pero sí debe llevar ya bastante tiempo, obviamente. Porque es de los primeros servidores. Hola, Tony, saludos. ¿Puedes comprar todo lo de la tienda de la mina? A mí me cuesta comprar más. Sí, me cuesta a mí también. Verán, para que ustedes puedan sacar todo lo de la mina, necesitan jugar con un compañero, gente. Sí o sí. Para que hagan las venganzas y todo eso. Es bien importante, porque si no hacen venganzas, es muy difícil. Pero voy a usar mi saltarín en este caso. A ver, en vez de corazadora. Tony, ya viene la guerra. ¿Habrá un cambio en la parte del juego? ¿O seguirá igual de feo para los azules? Todavía sigue siendo feo para los azules, 8. Todavía sigue siendo feo. Si te tocó azul hay que ponernos a la realidad que vamos a poder perder. Otra cosa es que todavía no vayas a la guerra y traten de tomar toda la zona azul. Tony, ¿hay un truco para subir ese hongo más fácil y rápido? No hay. Es muy lento. De forma free to play, lo único que debes hacer es siempre hacer ataques a los lagartos para subir las células, atacar en duelos, comprar siempre lo que hay en la tienda. Es lo único que puedes hacer. De ahí es un proceso muy lento. Eso sí, es lento, crack. Si es que no le inviertes nada en el juego, es lento. ¿En qué top de marmota vas, Tony? Ahorita voy top 1.
Nomás esperando que el buen... Uy, ya me pasó el buen Lars, que te pegó 629. En un golpe pegó a 629. Iba a top 1, gente. ¿Y cuándo crees que fusionen los grupos 3 y 4 para formar el grupo 2? No lo sé. Si casi 2 años fue para que fusionen el grupo 1 y 2, tendríamos que esperar otro año más, posiblemente, para el 3 y 4. ¿Quién sabe? Ya me quitaron el top 1, gente. Tengo que pegar más que esto. ¿Okay? Si no pego más que eso, F. Voy a probar con la saltarina. A ver si la saltarina se luce. Si activo unas 20 habilidades la saltarina, gente, me quedo flipando yo. Sí, Hawker. Es así. No hay truquito para el... Lo que sí te recomendaría es que cuando ataques a los lagartos, trates de ahorrarte por lo menos unos 200 de estos para arriba. Porque si abres los 200, por ejemplo, mira, te dan acumulado todo. Y aquí, por ejemplo, miren, 31 núcleos celulares grandes. Núcleo celular pequeño, 219. Esto te pueden dar más y otras veces menos, porque es tema de suerte también. Y te dan este líquido celular. Todavía me hace falta un montón para subir por lo menos una célula 2 estrellas rojas. Lo que hice yo es subir todas las células a dorado, gente. Y lo que pienso es subir más daño. Ahorita subir la estrella. Miren, tengo 313. Esto es mucho tiempo todavía, gente. Mucho tiempo todavía. Me hace falta bastante. ¿Cómo es el truco para la venganza con un amigo? Verán, el truco es... El truco es que ustedes entren en la mina. ¿Okay? Entren en una mina y, por ejemplo, cuando ya tengan recolectado, por ejemplo, unos 4000 de cristales, le digan a su amigo que les ataque. ¿Okay? Obviamente tu amigo debe estar con un poquito de estadísticas más que ti para que te logre sacar de la mina y te ataca. Entonces, él te ataca y tú ya tienes un reporte donde tú puedes vengarte de él. ¿Okay? Ahora, esos ataques se van a hacer el uno al otro, ¿vale? El uno al otro. ¿Okay? El uno al otro. Más conviene cuando uno te hace... Pueden jugar, verán, lunes, martes, miércoles. Uno se baja el hongo o la flora mutante para que tenga menos estadísticas y el otro se mantiene a full. Entonces, durante el lunes, martes, miércoles, él te ataca. Durante esos 3 días te ataca, te saca de la mina, te ataca, te saca de la mina para que él farme fragmentos. Y los días jueves, viernes y sábado hacen lo contrario. Tú subes tus estadísticas, él baja para que tú la ataques, ¿ok? Ahora, cuando llegue el domingo, por ejemplo, vas a la lista de venganzas y él debe estar quitado o bajado la flora mutante. Y te vengas de él todo lo que se hayan atacado. Entonces, cuando te vengas de él, sacas más cristales. Y si no saben cómo se hace la venganza, van para acá y se van a lista de revancha. Y aquí pueden hacer las venganzas. Pero solo hagan venganzas con los que creen que tengan bajas estadísticas, ¿ok? Por eso es que les digo, se hace con un amigo porque tu amigo baja sus estadísticas y te vengas de él, ¿ok? Apenas alcancé el top 9 hasta el momento. Ya veo Maya. Dice, en la cueva subterránea, si llegas a clasificación 510, puedes conseguir 100 núcleos celulares grandes, Tony. Puta, pero 510 me cuesta todavía. Me está costando todavía. Déjenme... Estos necesito estos. Me voy a sacar de estos. Ya me quedé, miren, cortísimo. No te puedes sacar toda la tienda. A mí sí me cuesta por ahora. Ay, lo que habla el buen Ulises es cierto. Acá en el desafío, en la tienda, en el 510 saca 100. Sí es cierto. Pero me hace falta todavía. Me hace falta un puntito, crack. Un punto nada más. Tony, tengo mi diente con 4 estrellas y con despertar celeste. Insecto 9 estrellas. Y la diente no activa más de 2 habilidades. A veces ninguna y no mata muchas. Pero eso pasa porque le pones de primera línea, crack. Ten en cuenta que las hormigas de primera línea obviamente no van a activar tanto. 563. 14, 15, 12. Está ahí, mira, 563. Lo que pasa es que deben activar bien las habilidades de las hormigas. Por ejemplo, aquí donde pegué 600. Miren lo que pasó. Ahí se lucieron en cambio las otras 2 hormigas.
14, mira, 14, 14. Si pegas arriba de 200, ya es otro chiste ya. Esperemos, esperemos. Confiamos en que la saltería pegue bien. Imagínate, coraza dorada en 2 estrellas normales es decente. Si le pasara las dos estrellas rojas que le tengo en saltarina a la coraza dorada, ya es otro tema ya. Hagamos esto. Dejémoslo hasta que tengamos todas las oportunidades. Más puedo abrir. Que no hay más. Tendría para abrir reformas, pero esto lo voy a abrir después. Tengo 50 fragmentos de la marmota. Déjenme mientras. Voy acá a la apariencia y voy a subir esto. Tenemos estas moradas. Lento. Listo, voy a tener más. Transformamos estas de las marmotas doradas. Listo. Listo. Miren lo que subí. Un poquito. Un poquito. En segunda tampoco me activa habilidades. Pero Javier, no sé si la tengas con el despertar. Ten en cuenta que debe estar desbloqueada todas sus habilidades, porque si tienes unas cuantas habilidades desbloqueadas va a activar poco. Pero ninguna hormiga activa tan bajo, podría decir. ¿Qué relleno esto? Ahorita que estamos, uy, ya es acción de colonia. Entonces, como es acción de colonia, voy a subir unos insectos, gente, para completar acción de colonia. Déjame ver si todavía está la frondosa activa. Sí. Okay. Vamos otros. Por acá dice, ¿tiene reporte de la nueva de rango transportadoras? Sí, tengo, gente, me olvidé de mostrar. Es cierto que alguien me preguntó. Déjenme checo aquí la captura que me enviaron algunos jugadores. Uy, sería de buscar, gente. No sé, poco yo vi. No sé si care, gente. Deja de ver si aquí en el grupo de Discord mandaron una captura de esa hormiguita. Acá está una, mira. Sí lo mostramos en directo, ahora que me acuerdo. Sí lo mostramos en directo. Esto, por ejemplo, fue en PvE. Mira, por mientras, déjame subo esto nada más para completar la acción de colonia y te muestro. Vamos de 2 a 3. Subamos otro insectito. Subimos 3 y este de 3 a 4. Listo. Tendré tal vez un insecto de 4. Sí. Ya, con eso completé. Ahí lo dejo. Déjame, ahorita te muestro. Vamos a reacción. Ya se ve. Mira, este fue cuando fue el día de Pangolín, de transportadoras. Mira, 17 habilidades pegó esto. No sé si lo puedas ver. Pegó 616 y sin estrellas. Acá Cristal Dorado 4 pegó obviamente poquitas habilidades, pero con 9, si Cristal pegara unas 12, por ejemplo, unas 13, tal vez pegar hasta 500, pero imagínate, 17 habilidades que pegue esto, 616 es mucho. Esa hormiga está muy fuerte, la de rango.
Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y no se diga la de arqueras también. La de arqueras ya no depende de otra hormiga para que esté muy cheto. Así que pilas en eso. Ahí estamos. Por acá dice, en mi grupo hay un servidor que hace el máximo 100 millones a Marmota, pero no puede entrar porque está bien muerta. ¿Alguna manera para entrar? No hay, crack. La única manera es que ellos hagan el tema de la convocatoria, pero como veo que está muy muerta, es el tema de... Mira, 6 habilidades esto, saltarina. Por eso yo dejo coraza dorada. Dejamos coraza dorada, crack. Espera, voy a cancelar esto. Dejamos coraza dorada. En una de esas la coraza me pega. Pero como es un servidor muerto, crack, usualmente esos servidores no pueden activar la expedición porque son muy inactivos. Eso sí es muy cierto. Verán, también voy a probar cambiando los talentos del insecto, cierto. Esto también no lo había hecho hace mucho. Puede que cambiando los talentos del insecto mejore el daño. Okay. Vamos por acá. Voy a cambiar el insectito a insectos. Listo. Aquí vamos a reiniciar los talentos. Lo vamos a poner modo PvE. No se olviden primerito siempre el daño de habilidad de hormiga especial. Daño de habilidad de hormiga especial importante, porque esto mejora el daño de las hormigas especiales, ¿ok? De ahí pueden buscar el daño que diga de hormigas transportadoras o de todo el equipo. Por ejemplo, por acá, esto no buscamos salud. Por ejemplo, esta habilidad de acá que dice daño causado por todos los soldados. No está tan bueno. Por área de control tampoco. Esto más que todo lo veo para más PvP. ¿Ok? Hasta aquí yo lo dejaría. Te dice salud. Por ejemplo, esta que te dice daño de habilidad adicional de todos los equipos más 1%. Esto es daño de habilidad. Esto también te ayuda. Entonces lo mejoramos. Acá tengo 11 puntos. Podemos buscar otro tipo de nodo así. Por ejemplo, este dice daño de habilidad de todos los equipos también. Entonces llegamos hasta acá y ya nos consumió algunos. Nos sobra un punto nada más. Ya no hay hasta aquí otro que te diga así. Creo que hay uno por acá, pero podemos buscar mejorar esto para que nos dé daño. Le mejoramos y listo. Ya no tengo más puntos. Me alcanzó solo para esto. Ya, con esto ya tendríamos al máximo. Listo. Y vamos para acá. A ver qué tanto mejoramos acá. Dice Tony, ayúdame cómo se ponen los talentos para la boxeadora en PvP y PvE. ¿Podrías mostrar? Verás, en ese caso, boxeadora para los 2 puntos, mejorar la habilidad de esta, ¿ok? Esta sí es importante. Esta la tienen que tener permanente, ¿ok? Ahora, para PvP, siempre buscar la velocidad de combate, ¿ok? Velocidad de combate y el daño de habilidad. Importante, esto sí es básico, como ustedes saben. Para el PvP lo que buscamos también es vida. Entonces podrías ir por este punto acá, dependiendo de los puntos que tengas. O sea, hasta llegar aquí ya te comes algunos puntos. Y por acá también. Si es que te alcanza a llegar hasta aquí y hasta acá la velocidad de combate, perfecto. Y si te sobran algunos puntos, ve por la vida. Pero ten en cuenta que primerito debes mejorar esto. Esto es primerito. Mejoras hasta aquí los puntos que te consuman. Luego hasta la velocidad de combate. Y hasta acá. Y si te sobran algunos puntos, mejoras vida. Eso es para PvP. Para PvE no buscamos velocidad de combate. Lo que vas a buscar es daño de habilidad. Entonces ya no vas hasta este punto de aquí, sino vas a ir acá. Entonces mejoras tan y llegas aquí. Vas a ver si en la otra rama hay un lugar donde te diga daño de habilidad de las hormigas arqueras, algo así. Por ejemplo, esto no. Salud no buscamos. Ataque. Esto te va a dar defensa. Ataque de las hormigas. Defensa. No hay. Entonces vamos a ir por esta rama. Esta sí o sí debes mejorar, ¿ok? Mejoras esta y luego esta. Vamos para acá. Daño de habilidad de todos los equipos. Mejoras esto. Vamos a ver si acá hay otra. Daño de habilidad que se reduce. No. Este es más PvP. Por acá buscas otro.
velocidad de marcha, salud, ataque normal, ataque a todos los equipos, ¿no? Aumenta el ataque a nivel estrella, okay, ¿no? Salud, daño del equipo, no. No. Daño infligido por esta tropa, no. Esto de la tasa crítica podrías mejorar, pero para llegar acá son muchos puntos. Entonces veo que solo puedes llegar hasta aquí y hasta acá más que todo en la boxeadora, para sacar estos 2 puntos de daño de habilidad. De ahí buscas daño. Acá te dice daño de habilidad. Ah, esto es reducir daño de habilidad, pero no es. Buscas daño, crack. Por ejemplo, ya llegaste hasta aquí y ya llegaste hasta acá. Vas a buscar, por ejemplo, algún punto donde te dé más daño. Por ejemplo, estos dos. Mejoras 2 puntos aquí que te dé más daño. Por acá, defensa, salud. No, esto no te da nada. O más bien te da otras cosas. Daño de ataque normal. Por ejemplo, puedes mejorar. Ah, no. Mientras ya hayas mejorado aquí, ya tienes eso. Ataque, puedes mejorar esto. Ataque de nivel de estrella. Esto también puedes mejorar. Y así vas buscando, dependiendo de los puntos que tengas, crack. Porque hasta aquí, mejorar esto y hasta acá ya se te comen algunos puntos. Y los que te sobren, buscas daño. Más que todo para que cheques eso. Dice, prueba coraza dorada, JJ y acechador. No, la acechadora es mala, gente. No, esa sí no la ocupo. Esto me olvidé de añadir. ¿Cómo vas a añadir acechadora de tercera línea, crack? No hagas eso. Ahí pierdes de la bonificación que da acechadora. La acechadora, gente, no pongan de tercera línea. Tienen que ponerla bien de primera o de segunda. Dice, se me había ocurrido es crear 50 granjas y que tengan T8. Y ahí sí entra, ¿te parece, Tony? Sí, Michael. Solo que necesitas mucho tiempo. Si tienes la paciencia suficiente y el tiempo necesario, sí. Adelante. Para ir, eso ya te alcanza para ir los eventos y tranquilamente para todo. Keylor, ¿cómo estás? El buen Keylor, bienvenido. ¿Llegué tarde? Sí, más o menos, crack. Luffy, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a ver si haciendo esos cambios ya mejora, gente. Vamos a ver. Toca esperar suerte a que golpee muy bien las hormigas, nada más. Esperemos. Vamos a esto de una vez. Esperemos. Dice, hola Tony, para el escorpión rojo, ¿puedes mostrar la mejor rama para PvP talentos? Gracias. Kraken, para el escorpión rojo es rama roja, igual, valga la redundancia. Es la rama roja. En el escorpión rojo lo que vamos a buscar siempre es velocidad de combate al inicio y luego daño de habilidad. Igual como la boxeadora para PvP. Vas a ir por acá. Ataque de habilidad. Este es daño de habilidad de las hormigas transportadoras. O sea, hormigas especiales transportadoras. Y por acá vas a llegar hasta aquí. No mejores la defensa de habilidad. Vas a llegar solo hasta acá. Vas a llegar aquí y luego hasta aquí. ¿Ok? Donde te va a dar velocidad de combate. Luego de esto, lo que buscamos en las transportadoras es también tener mucha vida. Entonces llegas hasta aquí. Acá vas a tener salud. Y por acá también vas a tener daño de transportadoras. Pero yo no recomiendo mucho esto a menos que lo subas para PvE. Ok. Lo dejas hasta aquí para tener más salud. Y luego te vas por acá a buscar más salud. Por ejemplo, por acá. Acá tienes más salud. Llegas acá. Y por acá también hay más salud aquí. Mira. Hay un punto de salud aquí y otro punto de salud aquí. Entonces, el objetivo sería daño de habilidad, velocidad de combate, salud. Luego vas a este punto de salud y luego a este otro punto de salud. Ese sería el objetivo de esto. Para tener más bonificaciones. Por acá dice, no, Tony, esa idea que pensaba lo cambiaron totalmente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, ¿qué pasó? Estoy chequeando el disco, crack, pero no veo ningún mensaje. No veo ningún mensaje, crack. Dice, de la flor de hablo, ¿cuál cambio sería?
¿cuál camino es mejor? ¿Para cuándo recibirá mi paquete? Luffy es el mismo de la boxeadora. ¿Sí viste lo que hice de la combinación de la boxeadora? Todos los insectos pay to win, los talentos son casi lo mismo. Solo que en algunos sí es diferente en la rama de talentos. Y está activando. Y las chinchas están activando un poco. Hay que esperar suerte nada más. Tal vez me uno a una agrupación. ¿Dónde está el bueno? Está por acá. Tal vez cambiando de marmota, gente. Mejor cambiar de marmota. Tal vez me va mejor. Opinión para la rama del escorpión fluorescente. Es lo mismo, crack. Si viste el escorpión rojo, es lo mismo. No cambian. Las ramas son igualitas entre los insectos pay to win. Lo único que cambia es la rama especializada. Por ejemplo, el escorpión, el fluorescente, tiene una rama especial. Y esa sí o sí debes mejorar. Es esta de aquí. Esta sí o sí debes ir porque esto te da más daño de habilidad. Este de aquí va a lo mismo. Y la misma recomendación acá. Es lo mismo que el escorpión rojo. Solo que de ahí lo que cambia es la única habilidad especial. Para que vayan chequeando. Ya llegó. A ver, déjame chequear. Ahorita ya lo leí. Sí. Super. ¿Qué pasó con eso, Michelle? No la cambiaron, crack. Verás. Para abrir convocatoria necesitas 30 jugadores. ¿Ok? Ahora, para ir a los eventos necesitas 50. Entonces sí está bien que te crees 50 cuentas. Si es que quieres irte a los eventos y no quedarte estancado en no poder ir a los eventos. Y la rama para el Atlas sí es diferente. Es parecido a la de Spawn, pero sí cambia algunas cosas, ¿ok? Verás, para el Atlas buscamos igualmente el daño de habilidad. Creo que está por acá. Mira, ataque de habilidad de hormiga especial. Buscamos esto de aquí. Vas hasta este punto. ¿Ok? Ahora, tú tienes que ir viendo si juegas más a la defensa. Porque este insecto más es para guarnición y defensa. ¿Ok? O si quieres jugar como versátil. La rama roja es la más recomendable en el Atlas. Porque te da algunas bonificaciones tanto para el PvP como el PvE. Es un poco mixto. Aquí sí es full centrado en defensa. Más que todo para tener una tropa de full defensa. Por ejemplo, vas al daño de habilidad. Y por acá, mira, te da daño recibido de todos los equipos. Ok, aquí reduces daño. Por acá, mira, salud de todos los equipos. Mira, si ya llegaste hasta aquí, vas acá, vas a recibir más salud. Que es el PvP en salud, ya saben que es bueno. De ahí vas por acá, defensa. Por acá, probabilidad de control inmunológico. Esto es para que seas más resistencia a efectos de control y silencio. Mira, más ataque. Y por acá, defensa de habilidad. Que esto no recomiendo mucho, a menos de que quieras más defensa de habilidad si llevas guardianas, por ejemplo. Por acá, daño causado a todos los equipos. Defensa. Yo les diría, este insecto es más para la defensa, ¿ok? Pero aquí van a jugar un poco más versátil. Ahora, si van por acá, aquí se van a ver defensa, ataque. Por acá, mira, defensa, ataque, defensa. O sea, está ataque y defensa. Pero van a ver más defensa más que todo, ¿ok? Mira, aquí dice aumenta la defensa. Salud, por acá pueden buscar salud. Por ejemplo, si tienes puntitos ahí, quieres jugar un poco las dos ramas mixtas. Vas hasta acá daño, llegas hasta aquí vida. Y si no te interesa hasta acá, de acá que te dan protección inmunológica y eso, puedes ir a buscar vida. Por ejemplo, llegas hasta este nodo de acá. Puedes llegar a otro nodo donde te dé vida también. Por ejemplo, aquí ataque normal, daño tomado, velocidad de marcha, daño de habilidad tomado. Aquí hay 2 puntos seguiditos de salud. Está muy bueno, mira, llegas aquí y luego llegas hasta acá. Aquí hay 2 puntos de salud seguiditos. Y mejoras estos 2. Y ahí buscas más daño, defensa, depende de lo que quieras. Ahí le vas chequeando. Dice, mi idea era crear esa granja y así llamar mi cuenta principal. Ya sé marmota en ese servidor. Pensé que era diferente, me confundí con los eventos. No, sí, es diferente para los dos. O sea, la convocatoria sí te pide los 30 jugadores con los jugadores de 8. Y para ir al evento cualquier tipo de evento necesitas 50. Eso sí.
Tony, ¿cómo se podría acomodar mejor los talentos de la mantis luchadora? La tengo nivel 59. ¿Cuáles serían los talentos ideales según tu experiencia? Mantis luchadora. O sea, ¿qué quieres para PvP, verdad? 538. Uy, no me está... Quiero que me active bien, gente. Es que estas chinchas, gente, no quieren activar. Es lo malo. Haremos suerte. No es recomendado subir la rama. No, es mala esa rama. No sé por qué la tiene. Eso ya es para full pay to win cuando le sobra ya los puntos, crack. Verás, para mantis luchadora es. Me dijiste luchadora. Okay, bueno, la mantis luchadora, gente, es el mejor insecto que hay acá. Variado PvP y PvE. Para eso, crack, perfecto. Juegas más la rama omnipotente hasta solo velocidad de combate, ¿ok? De ahí mejoras daño de habilidad, velocidad de combate aquí, nada más. ¿A qué me refiero con esto? Primerito, la rama principal. Esto es bien importante. En todos los insectos, la rama principal o la habilidad especial de cada hormiga es lo que digo, de la habilidad especial de insecto es lo mejor. Entonces mejoras esto, que esto para el PvP es muy bueno. De ahí, una vez llegas hasta acá, vas a buscar la velocidad de combate. Creo que está por acá. Ah, no. Como es universal no tiene. Entonces, me había confundido ahí. Como es universal no tiene velocidad de combate. Entonces lo que vas a buscar solo en esta rama, crack, es el daño de habilidad. Que es defensa de habilidad. Y por acá te dice ataque de habilidad especial. Esto de aquí. Vas a buscar esto, crack. Solo eso vas a mejorar aquí. Tan. Buscas esto. Y llegas aquí. Nada más. De aquí lo más importante es acá, crack. Esta rama es la más cheta para el PvP. Ya con esto tienes un poco de PvE ya. Mejoras hasta aquí. Luego vas hasta acá, que te va a dar daño de habilidad de todos los equipos. Vas por acá que te da salud. Vas por acá que te va a dar ataque. Mira, está muy bueno. Este caminito es chévere. Mira, recibes aquí. Aquí ya recibes salud y la rama bonificadora. Y está muy bueno. Salud. Daño de habilidad. Salud. Ataque. Y llegas aquí. Esto que te dice en las primeras 4 rondas, la defensa de habilidades de todos los equipos aumenta en 4 y la resistencia de ataques normales es esto. Esto es importante, mejoras esto. ¿Okay? Luego, si se siguen sobrando puntos, no sé cuántos puntos estarías gastando hasta aquí y luego hasta acá. Hasta aquí, crack. Esto que te dice daño de habilidad recibido por la primera tropa se reduce en este porcentaje y el daño de habilidad por la tercera aumenta en esto. Esto de aquí, crack. ¿Okay? Esto de aquí y acá. Sí o sí necesitas ir así y así, porque si no, esta habilidad no la puedes bloquear si no tienes los dos caminos. Entonces, si tienes estos dos caminos, ya llegas hasta acá. Una vez llegas acá, yo me iría para desbloquear esta de acá, que te da que en las últimas 4 rondas el daño de habilidad de todos nuestros equipos será este 5% cada ronda. Se puede acumular esto. Y luego iría por esta rama de acá. O sea, iría por aquí y luego por acá. Pero como tienes 59 puntos, creo que no te alcanzaría hasta llegar acá. Tal vez completar esta rama, ir por aquí, ir por acá y algunos puntos por acá creo que te alcanzaría. Creo que ya no más, porque sí te inviertes algunos niveles aquí. ¿Tienes, dice, ya la estrella verde en el ornamento? Todavía no. Todavía no tengo la estrella verde. Me hace falta. A ver si tengo. Uy, eso porque sí. ¿Cuánto me hace falta? A ver, chequear. ¿Qué tenía aquí? Acá. Tengo 180 todavía. Me hace falta un montón todavía. Llega hasta aquí, mira. Sí demoras en el ornamento. Para abrir dice crossover necesitas 30 miembros, de los cuales 25 tienen que tener T8. Exacto, gente. De ahí pide a los eventos, creo que te piden 25 al T8 y que tengas 50 jugadores. Y que por lo menos hayan iniciado sesión durante los 3 días. Durante 3 días. Esperemos suerte nada más. Aquí es pura suerte nada más. Verán, si comparamos los reportes, esto es bueno experimentarlo. Aquí es donde tenía el tema de todas las bonificaciones del anterior insecto. ¿Okay? Bueno, antes de modificar los talentos. Tenía esto.
Y si vamos con el nuevo acomodo. 200. Me subió vida. No, más bien está ahí mismo. No hay problema, está ahí mismo. Dice, vale, gracias. Lo voy a hacer para checar mejor. Dale, Fabián. Con esos 59 niveles ya subes bastante. Eso significa que el buen Fabián sí le invirtió una buena inversión ahí a los niveles. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Uy, no estoy pegando. 10, 10, 3. Gente, esta chinches. Necesito que activen bien. Me da ganas de cambiar a la saltaria, gente. Coraza dorada. Porque mi coraza dorada como que no quiere activar, gente. Tal vez la toquetearon. No creo, ¿no? No me está activando tanto. Usualmente se va a activar más. Usualmente se va a activar más, gente. Verán, voy a probar una con la saltaria. Usualmente se activa un poquito más. Claro que no me he activado unas 17 ahorita. Aquí donde marqué mi récord de 625, activo la puerta. Activó 12, miren, 117. Pero aquí la cosa es que me activó la cristal, gente, 19 habilidades. Tengo que esperar suerte. Bien que me active chinches y cristal dorado a la vez. O si no, me quedo en segundo. Me quedo en segundo lugar. ¿Cuántos ataques ya hice? Hoy voy a hacer 10 y mañana hago 10, gente. Uy, ya tengo 7. Voy a cancelar. Bueno, voy a hacer el último ya. Con eso ya el día de mañana. Puede que mañana tenga suerte. Es que hay que esperar suerte nada más. ¿Tienes puestas las reformas y también las mutaciones donde están las esporas? Sí, mira, la mutación la tengo, el tema del daño. Solo que todavía no tengo el daño de habilidad. Me hace falta todavía tener el nivel 20. Tengo estas, todavía me hace falta mejorar otra mutación. Bueno, la estuve subiendo, pero para mejorar esta y otra me pide todavía una hormiga más a este requerimiento, gente, que te dice 5 de 6. Necesitas 6 hormigas a 2 estrellas. Me hace falta subir la Crimson que estaba subiendo a 2 estrellas. La Crimson la tengo 1 estrella recién. Necesito subirla. Me hace falta 2 conchas exóticas más. La subo a 2 estrellas. Y a partir de ahí ya puedo seguir subiendo más. Y ya no tendría más límite. Hasta seguir desbloqueando el tema del daño de habilidad. Pero ahí tengo equipadas solo esas. Y el de la reforma sí. Tony, ¿cómo consigo más velocidad de ataque aparte del insecto? Porque me enfrenté a uno con T8 y casi me ganaba por su velocidad. Es por la flora mutante, crack. Verás. Ten en cuenta que cada vez que hagas expedición de alianza te van a dar bioesencias. Las bioesencias sirven para subir el progreso de la flora mutante para seguir sacando más velocidad de combate. Yo ya tengo este en nivel 1, este en nivel 1, este de acá en nivel 1. El primero lo tengo ya en nivel 2. Pero para pasar de nivel 1 al 2, crack, te van a pedir 100. Al inicio, para pasar de nivel 0 a 1 te piden 50. Y del 1 al 2 te piden 100, como en este caso. Y mira lo que me sube de velocidad de combate. Del 0 a 1 te sube 30. Y del 1 al 2 te sube 20 más. Tendrías hasta máximo 50. De aquí ya no sube más velocidad de combate. A partir de ahí también el insecto te da velocidad de combate en base a los talentos que tiene. Si eres un jugador que va empezando, en las evoluciones, velocidad de combate también sacas velocidad. ¿Qué digo velocidad de combate? En combate avanzado sacas velocidad también. Mira aquí, de transportadoras, arqueras, guardianas. Y si ya vas por las T10, en las T10 también aquí sacas velocidad de combate. De ahí en el meteorito también ahorita sacas velocidad de combate. En el meteorito, acá mira. Cada vez que quieras igualmente la prorección,
también te da velocidad de combate. Mira, velocidad de combate de los soldados. ¿Qué más te da velocidad de combate? Las reformas, pero este sí es muy largo. En las reformas, cuando haces la cooperación de reforma. Ahorita yo solo tengo 2 de velocidad de combate en las transportadoras, pero esto puede seguir subiendo dependiendo cuando vayas subiendo la cooperación y así. Ahí puedes ir sacando. Dice, suele pasar que atacas ya tu máximo, de ahí puros ataques flojos. Exacto, Ulises, a mí me pasa. Dice, ¿qué hormigas vas a subir? Ahorita nada, gente. No han salido hormigas chéveres. Ninguna hormiga del evento de la selva, gente. Lo que estaba subiendo es esta hormiga que me hace falta subir nivel 50 y ya tendría todas a nivel 50, gente. Y ya tengo todas a nivel 50 ya. Y desbloqueada todas sus habilidades. Solo me hace falta esta. Y de ahí esperar que me salga una de estas, gente. No hay más. Free to play. Esperemos a este. Hacemos este ataque, gente, y listo. Me voy a esperar el día de mañana. A ver si tengo suerte. 2, 1. Me refiero, ¿cuáles serían tus 6 hormigas con 2 estrellas? Ah, ya veo, Kabir. Mira, tengo esta, ya se cumplen 3. Cuatro y 5. Y la Crimson sería la 6. Pero la Crimson todavía me hace falta subir una estrella más. Con esta ya cumple el requisito, crack. Esta la tengo una estrella todavía. El buen Sustancia, que crack. Gracias por esa donación, crack. El máximo de velocidad de combate es 900, ¿no? Sí, hasta ahorita es 900. A menos que hagan un acomodo o alguna actualización, se pueda sacar más. 577. Uy, 16 habilidades. No estuvo mal, gente, aquí. No, pero ¿qué me cuentas? Ahora sí. Saltarina activa, gente. Pero miren, Cristal Dorado no le da la gana de activar. No, pero ¿qué me cuentas? Si la Cristal activaba 15 o 14, gente, ya hacía más de 600. Rally de 1 minuto. Eso sería genial. Katakuri, sí lo van a añadir. Así que pilas en esa parte. Bueno, gentita, les agradezco muchísimo el apoyo. El buen Sustancia se mandó una tremenda donación ahí. Gracias por el apoyo, gentita bella. Ya saben que por cada super chat sube la barrita. El buen Sustancia ahí celebrando la primer super chat en el canal. Y muchas gracias por el apoyo, crack. Tony, dime, ¿cuál es mejor aumentar en los puntos del pangolín? ¿Ataque de guarnición o de invasión? ¿Cuál de los dos sirve para PvP? Para PvP sirve el ataque de invasión. Guarnición también sirve para PvP, pero cuando te ataquen, Oscar. Cuando tú quieras atacar, entra en juego el ataque de invasión. Ahora, para el pangolín, el ataque de invasión no entra en juego. El único que serviría ahí, crack, es utilizar esta reforma que te da daño al pangolín nada más. Por ejemplo, tú dices, ok, voy a sustituir este por ataque. Ah, no, este es el ataque de guarnición. Este de aquí, mira. Daño causado al pangolín. Esta reforma tienes que colocarla aquí si es que eres transportador, o si eres arquero acá, o si eres guardián acá, ¿no? Y lo colocas aquí y haces más daño. Dice, mi máximo hoy fueron 597 millones. Muy buena, Kabir. Buena ahí. Buena ahí. Bueno, así. Me despido, gentita bella. Fue un directo ya larguito. Imagínate, solo esperando a estos pequeños ataques. Ya pasamos de 1 hora de directo a 2. Es que sí demoras haciendo los ataques, gente. Entonces, la agrupación de 1 minuto va a ayudar bastante para no demorar mucho en las agrupaciones. A menos de que tengas una alianza activa, eso sí. Excluyendo las alianzas activas, porque en alianzas activas hace rápido, sin problema. Eso sí, hace rápido, sin problema y es más factible para aquellos que estén cortos de tiempo, ¿no? Pero bueno, puede ser mucho. Un abracito para todos. Cualquier cosita ya saben. Algún miembro del canal o cualquiera me manda información. Si es que sale algo chévere o interesante y hacemos directo para traerles lo mejor del juego. O lo peor también cuando la cagan, ¿no? Entonces cualquier cosita, gente.
estoy atento al Discord. Cuídense mucho y bye bye, gentita bella. Abrazos. Chaito. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never get